pero a ti te conviene, influencer. Nosotros te vamos a dar exposición. Y yo, a mí no me engañan, o sea, a mí no me engañan. O sea, mucha gente no entiende que el management tiene mucho que ver con los negocios, tiene que ver con las negociaciones, con tener una buena planeación. O sea, al final un talento es un producto. Creo que quiero firmar a más podcasters en mi agencia, como que quiero trabajar con más podcasters. Y me dijo, no está ahí el negocio. No está el negocio en eso. El negocio está en producir. Cuando estabas estudiando marketing, vi por ahí que te metiste mucho el tema de la música. ¿A qué se refería con eso? Vi por ahí que estabas Sabes que siempre fui bien rebelde. O sea, estudié marketing porque quería estudiar música y producción. Okay. ¿Pero tocar o querías tú ser Yo quería productor? producir. Yo quería producir, pero también quería componer. También me encanta cantar y quería aprender o sea, me fascina el piano, entonces quería aprender un instrumento. Y también tenía muchísimo la inquietud de ser manager. Tengo un muy buen amigo que es manager de hace muchos años. Es uno de los fundadores de una de las compañías de management, yo creo que de las más grandes de Latinoamérica. Y le pregunté, le dije, oye, ¿qué tengo que hacer para ser manager? ¿Qué tengo que hacer para hacer como productos de música? Y me dijo, métete a marketing. Y yo, ¿qué? O sea, yo creía que era comunicación y que entonces me iba a meter a la carrera de comunicación. Me dijo, no. O sea, mucha gente no entiende que el management tiene mucho que ver con los negocios, tiene que ver con las negociaciones, con tener una buena planeación. O sea, al final un talento es un producto, de cierta forma, ¿no? Sí. Y todo lo que se deriva del talento pues, también son productos. Entonces me dijo, estudia y prepárate bien. Y ya, me metí. Justo le dije, bueno, recomiéndame una universidad, ¿de dónde me meto? Y me recomendó en la que estudiamos. Oye, pero ¿por qué la música? ¿De dónde salió eso? Me encanta. ¿En tu familia se no, dedica nadie. a eso? Nadie se dedica a eso. Me fascina la música. Pero sobre todo me fascina estar como ver... la música como instrumentos y lo que yo siento al cantar o estar involucrada en temas de música me encanta. Okay. Siempre he sido muy afín a los musicales, a ir a conciertos, a pues, aprender, ¿no? Temas de música. Pero realmente lo que más me apasionaba era ver como todo lo que sucedía alrededor. O sea, como, por ejemplo, me invitaban a un concierto a apoyar en la producción y me gustaba muchísimo. Yo empecé, antes de entrar a la carrera, trabajé en relaciones públicas. Okay. Y trabajé con una señora que verdaderamente me enseñó muchísimo. O sea, en prepa. Entre prepa y la carrera tuve 6 meses que no sabía qué iba a hacer. Quiero ser productora, pero quiero estudiar música, pero me quiero estudiar management, pero no sabía para dónde ni en dónde. Entonces tuve 6 meses un poco como tomando decisiones y mi papá me dijo, oye, tienes que hacer algo. O sea, no te puedes quedar aquí nada más pensando en las mañanas. Sí, entonces me presentó una amiga suya y resulta que ella fue manager de muchos artistas de los 80s. O sea, por ejemplo, más como Emmanuel, Pandora. O sea, pop. Sí. Y me la presentó y empecé a aprender muchísimo. Pero literal me dijo, tú vas a ser mi asistente. Ella acababa de dejar su oficina, se estaba mudando a como a un esquema home office. Ya no estaba trabajando ya como con tantos clientes, más bien se estaba dedicando ya a hacer más cosas como de PR y trabajar con marcas y hacer algunos eventos. Y entonces me acuerdo que tenía miles de documentos. O sea, me dijo, vas a arreglar todos mis papeles desde... Vete a saber cuánto. Y yo, ese va a ser mi chamba todos los días. Sí, vas a venir a trabajar. ¿Qué tipo de documentos? El rider de los Rolling Stones en el Estadio Azteca. O no sé si fue el Estadio Azteca o fue algún otro venue muy grande, pero tipo esos. Entonces yo los empezaba a leer. Pero que ya había pasado. Sí, de miles de años atrás. Era un archivo que no se iba a volver a usar. Un archivo que no se iba a volver a usar, pero ella lo quería tener, o sea, todo archivado y todo guardado y todo arreglado. Entonces... Pero no sé lo que para mí fue. O sea, cuando yo vi el rider de los Rolling Stones, que es un libro así. O sea... Sí, no es una hojita. No es una hojita que dice... No. Es una carpeta enorme. Y leerlo, ¿no? del Elton John. Para quien no sepa qué es un rider, es donde te dice las especificaciones que necesitan para estar, ¿no? Desde el equipo de audio, catering, todo. Especificaciones técnicas de iluminación, el escenario. Pero, o sea, hay riders que son muy extensos, como un tour... no sé, mundial, como el de los Rolling Stones, y otros riders más chiquitos, ¿no? Como una obra de teatro, tal. Pero no, o sea, yo lo vi y dije, wow. Lo empecé a leer, no entendía nada, y ahí empecé a agarrar un poco la pasión por esto y entender un poquito más, pero me tocaba desde ver eso hasta, me acuerdo que ella llevaba toda la relación con una marca de cerveza y la banda El Recodo, por ejemplo, ¿no? O Alejandro Fernández. Entonces me invitaban a los palenques y me tocaba como gestionar también un poco la presencia de la marca en los eventos, pero al mismo tiempo llevar la relación
pues con quienes iban a hacer el show. Entonces me empezó a gustar muchísimo. Estás detrás de cámaras de todo. Atrás de cámaras de todo, pero me tocaba recibirlos y estar con ellos y entonces que la marca estuviera presente en el evento y cómo se veía y me encantó. Y fue cuando dije, bueno, pues voy a ver qué tengo que hacer para hacer esto. No, pero espera, no te avances todavía. No, y te voy a estar interrumpiendo. No, está bien. Pero, o sea, por ejemplo, en ese lapso, ¿cuál era la sensación que tú tenías? Llegabas con tus amigas y les decías, hey, estuve acá, o lo veías como, no le digo a nadie. O sea, ¿cómo era para ti el estar viviendo, el ver lo que nadie ve en los eventos? Me encantaba. O sea, me hacía muy feliz, o sea, porque al final es ver un área que nadie ve, que sin eso no puede existir lo demás. Okay. Y también la relación con la gente. O sea, yo al llegar, o sea, por ejemplo, llegaban, no sé, los cantantes al show y era ver que todo estuviera, que todo cuadrara, ¿no? O sea, que estuviera todo el rider, que estuviera todo lo del catering, que estuviera todo en orden, ¿no? Desde la iluminación hasta el audio, hasta todo. Entonces, y me sentía muy a mis 18 años. ¿Nunca te pedorrearon hacia algún artista? ¿Sí? No sé si algún artista, pero mi jefa de aquel entonces era muy exigente. Y creo que eso también le aprendí un poquito. Un poco ese perfeccionismo, de otra forma, un poco más ya a la forma de trabajo moderna, okay. No tan del pasado, pero me enseñó muchísimo. Ella me decía, siempre tienes que buquear, por ejemplo, había un show, ¿no? O sea, cualquier concierto de algún artista y teníamos que gestionar toda la logística. Me decía, tienes que buquear o reservar habitaciones adicionales por si llegara a ver como... O sea, todas esas cosas que están detrás que no sabes que existen, yo empecé a aprenderlas de ella. Y me encantó. Por ejemplo, o sea, ¿qué más aprendiste así? ¿En qué cosa te regañó que dijeras, oye, ya entendí? Era muy estricta en que todo estuviera muy organizado. O sea, iba a sacar una pauta en radio, pues hablar con el promotor, que todo estuviera bien, que salieran los anuncios, que se estuviera publicando. Sobre todo cuando me tocaba ver presencia de marca, pues que sí estuviera cumpliendo las cosas del contrato. Ella asesoraba mucho también a estas empresas o marcas. Justo en quiénes eran, lo que hoy se llama influencer marketing, antes, justo en quiénes eran como las personalidades que tenían que estar asociadas a la marca en ese momento. Y yo no sabía lo que estaba haciendo. No sabía ni tenía idea, pero me gustaba. O sea, yo decía, es que esto me encanta. Tuve que convencer al TEC de que bueno, primero me dijeron, te tienes que concentrar en tus estudios, ¿no? Porque tampoco entré con el mejor promedio. O sea, nunca fui la alumna estrella de prepa que llegué súper... No, o sea, tuve que hacer remediales, tuve que... Sí. O sea, prácticamente... ¿Pero por distraída? O sea, ¿por burra? ¿O por desmadrosita? ¿O por ocupada? No, porque siempre tuve claro que hay cosas ahorita te voy a contar una experiencia que ya me pasó en el TEC. Pero yo sabía que eran cosas que no me interesaban a veces, que las tenía que hacer, pero pues no, o sea, como que las hacía así, examen de biología. Y no me gustaba mucho, la verdad. A ver, pero esa experiencia que dijiste del TEC, antes de que... Yo me acuerdo que al final tienes materias ya más especializadas, ¿no? Yo en marketing me acuerdo que marketing avanzado de no sé qué cosa. Y pues hacen equipos para los proyectos finales. Y era equipo, la parte de investigación de mercados que me gusta, pero no me gusta llenar las cositas y porque además mete las variables. La estadística. La estadística. Que tienes que llenar el software. El software horrible. Cagantísimo, sí. Es el. No sabes cómo batallaba. SPS o no sé, algo así. Horrible. O sea, batalla horrible para hacer eso. O sea, lo odiaba. Yo creo que yo reprobaba investigación, pero no por burra, o sea, porque no podía con estar... técnica. Sí, técnica, y luego las fórmulas y... No. Entonces yo me acuerdo que una vez le dije al profesor, dije, mira, vamos a hacer un trato. Porque preguntaba todo el tiempo. O sea, a mí me sentaban en la clase y yo, pero es que tengo una pregunta. Era cuando ya acabar la clase y preguntas, y tú, yo tengo y todo. O sea, no, o daba opiniones. No, o sea, o decía, no, yo no estoy de acuerdo. O sea, esa es la niña problema de la clase. Sí. Pero para bien. Para bien. O sea, es lo que debería ser, pero a nadie le gusta, ¿no? O sea, a todo el mundo le incomoda. Traía ideas. Y no les gustaba mucho que yo llegara con mis ideas, ¿no? Pero además, como yo sabía que no quería trabajar en una empresa corporativa, que eso es otra cosa, entonces era todavía más problemática porque todos los que estaban en el TEC querían ser el marketing manager de tal marca súper corporativa. Eran BAT, FEMSA. Sí, todas. Y yo no. O sea, es más, en mi primer
en mi primer proyecto de introducción a mercadotecnia, la primer materia del primer semestre de marketing, Ujú. le hablé a mi amigo, el que tiene la empresa de management, y le dije, oye, ¿tienes un plan de marketing que me prestes? Me dijo, no sabes ni qué es plan de marketing. Ajá. Y digo, no importa, tú dámelo, yo voy a hacer mi proyecto de introducción a mercadotecnia. Ok. Literal, me aventé, o sea, llegué con Te lo escuché y te voy a quitar el título que vea sí. sea académica. O sea, ya llegaba con segmentación de mercados, yo ya llegaba con descripción de lo que estaba Ajá. haciendo, Cosas que te enseñan hasta más hasta adelante. así. Y yo Ajá. ya venía así preparadísima, según yo, Ujú. con un plan de marketing hecho en primer semestre. Me acuerdo perfecto que lo hice de un grupo de música Ujú. que todavía Ujú. no salía ni existía y creo que no sé, nunca existió. Pero era de unos ¿Cómo se amigos llamaba? Es míos. que no me Es que no me preguntes. acuerdo. Ese sí Ok. no me acuerdo, Ok. pero Pero no te quedes con eso, porque luego, si lo puedes decir, dilo, porque luego me dicen, oye, ¿cómo se llamaba el grupo que no sé qué? no, pero ni lo van a encontrar porque o sea, nunca salió. Ok. Pero me hago que llevé hasta banners, o sea, banners Todo impresos, armado. todo Te han de haber dicho, armado. esta morra es la más O sea, nerd aquí de todos. literal. Y no era. Ok. Pero eso fue en principio del semestre. Yo Al tenía un final. amigo que su mamá era pintora. Ajá. Entonces, en la secundaria y primaria nos pedían que ya sabes, que decores la libreta, o sea, que pongas la portada de la siguiente, no sé, viene febrero, ¿no? Y San Valentín, viene no sé qué y tal. Y este güey siempre llegaba con sus tareas hechas por su mamá. O sea, bueno, la mamá le dibujaba y según él, entonces, pero sí hay maestros que toda la vida creyeron que ese güey era muy bueno para pintar. Y Y no. fue puro pedo. Toda la mamá, pero tú veías a los demás y si un dibujo hay palitos y este güey así Sí, llegaba súper pro. artístico, sí. Pero bueno, entonces llegaste con esto. Llegué con esto en el primer, pero bueno, al final, que creo que fue donde ya sabía más cosas, Ujú. yo le dije, mira, te propongo algo Ajá, en estadística. en estadística. Ujú. Que todo el equipo, somos, no sé, 5, no sé cuántos éramos, haga la investigación. Todo. O sea, que se vayan, que hagan las encuestas, que metan las variables, que traigan los resultados y que me entreguen los resultados completos. Ujú. Así ya, una hojita resumida con lo que investigaron. Y yo te hago todo el proyecto. Yo me Ok. encargo de desarrollarte la estrategia, te hago el proyecto, te hago todos los gráficos, hago una presentación increíble y yo O sea, lo presento. pero ya he hecho también lo de SPC, o sea, ya he puesto las variables en la computadora. Todo. Ok. O sea, a mí tráiganme los resultados. Ok. O sea, para mí yo no quiero saber nada de la investigación. Tráiganme los resultados. O sea, me acuerdo que nos daban como una hipótesis de algo Ujú. y entonces, ¿cómo harías? Que no sé qué, tal. ¿Qué investigarías? Y entonces, desde plantear los objetivos y así, y yo les decía, perfecto. A mí tráiganme ya las respuestas, o sea, que mi equipo haga todo Ujú, eso ujú. y yo hago todo el plan Ok. de marketing, todo. O sea, yo te voy a decir cómo se va a ver, en dónde lo vas a vender, cómo se va a Ya. llamar, Todas las la bajadas. estrategia, todas las bajadas. Y me dijo, bueno, nada más no le digas a nadie. Oye, pero está muy bien. Sí. O sea, a esa edad no todo el mundo pensamos así. O sea, no todo el mundo sabe que hay otras formas de dar la vuelta. Y suena medio evidente, o sea, hacia atrás. Pero en esa época casi que te decía el maestro que la presentación la hagan ustedes entre 5 y ahí están entre los 5. En lugar de decir, oye, tengo un amigo diseñador, oye, hazme un paro, hazme el diseño de la presentación como funciona hoy en la vida real, que No no sabes tienes hacer que todo. hacer todo, ¿no? Total. Pero en ese entonces no. ¿Cómo eras? O sea, ¿por qué eras tan consciente de esas cosas? O sea, desde eso hasta lo que me está diciendo de introducción a la carrera. O sea, puede sonar a trampa, pero al mismo tiempo no es, porque es como muchas veces funciona en la vida real, ¿no? El decir, oye, pues si te piden algo para... Ahorita estamos en el grupo de WhatsApp donde están los de podcast. Alguien pregunta, oye, ¿cómo hago esta propuesta? Y alguien te manda un ejemplo o algo y lo acoplas a lo tuyo, ¿no? Claro. O sea, así funciona la vida. Pero si me todo. preguntas Pero con qué equipo voy a grabar, pues no sé. Bueno, pero también te van diciendo, ¿no? O sea, hay forma, no tienes que investigarlo todo tú desde cero. Exacto. No estamos muy conscientes de eso en la universidad. ¿Tú de dónde tienes esa conciencia? O sea, No. ¿por qué crees que por qué crees que podías hacer esto? Pues solo lo hacía. O sea, yo hablaba por lo que yo pensaba y lo que yo creía en ese momento. Y sabía que esas eran mis fortalezas. O sea, nunca pensé que... O sea, obviamente tenía clase de finanzas, clase de Ujú. contabilidad y tomaba las clases y hacía los exámenes y todo. Ujú. Pero cuando veía que tenía más fortalezas y podía generar en el proyecto algo más grande, ¿no? Con mi capacidad estratégica, que esa es la Ujú. que considero que es la más fuerte, pues para mí fue muy fácil decir, oigan, a ver, o sea, no nos hagamos bolas, ustedes hagan esto, yo hago esto y ya está. Y ya. Para mí era muy fácil. Súper. O sea, pero era muy rebelde. Como te digo, a mí las reglas que me dijeran, tiene que ser de esta manera, ¿pero por qué? ¿Por qué ¿Quién tiene dijo? que ser de esa manera? ¿Quién dijo que tiene que ser así? No, pues así es el TEC y ese es el sistema y así es la forma de Ya. educar. Y yo, ok, bueno, pero podemos llegar a negociar en algo y ya.
¿Y te fue bien en general en la universidad? O sea, Sí, me terminaste fue bien. todo chido, Terminé todo bien. bien, sí, me gradué. Todos tus Tengo maestros mi contentos cédula contigo. profesional y mi título. Y Yo no he ido por la mía. es más, en LinkedIn, el maestro que le dije la negociación me puso un comentario. Es el único. No sé, así de, sí está chido lo que hace. Sí, Oye, pero a ver, entonces decías, estás trabajando en la música, entras a la universidad y te dijeron que idealmente lo dejaras. sí, o sea que me concentrara. Como Ujú. no llegué así como súper promedio, Ujú. me dijeron, estás sujeta a que te vaya bien. O sea, no te vas a quedar aquí Condicionada. condicionada. Es la Exacto. palabra La que palabra usan. tan horrible Ujú, esa. ujú. Estás condicionada a que te vaya bien y pues tienes que echarle muchas ganas y poner atención y ok. Y ya. Dejé de trabajar en eso y me enfoqué al 100 en la carrera, pero no lo logré. O sea, Ajá. volví a trabajar, ¿Cuánto tiempo después? pues yo creo que como a mediados, o sea, más o Ujú. menos. Empecé a trabajar en otra cosa totalmente diferente, de contenidos, Ujú. el lanzamiento de una empresa digital. Ahí fue cuando conocí por primera vez una estructura 100% digital de una empresa. Es lo que te preguntar, ahí es PokerStars. PokerStars, sí. Ok. Iba a entrar ahí. Antes de entrar a PokerStars, dices que en prepa no te iba tan bien, nada más para saber qué hacías o sea, qué hacías en el tiempo libre o qué hacías en las tardes o cuáles son tus actividades al mismo tiempo que la prepa. Pues no tenía Nada tantas. más era estar con la Sí, raza. sí, exacto. Ok. ¿Tienes hermanos o hermanas? Es una hermana más chica. Más chica. Sí. Ok. ¿Tus papás viven? No, ya no. Ninguno de los Ninguno dos. de los dos. Ok. Sí, pero vivían en ese En ese momento, momento, sí. ¿qué te decían? No, ¿Había pedo? sí. Ok. Sí. O sea, no era de que... Sí, siempre era un poco la presión de... Hagan, vayan, estudien, no, sí. Ok. Oye, a ver, entonces, ahora sí, entras, o sea, estando en la universidad, entraste a PokerStars. Yo pensé que había sido después. No, entré. Ok. ¿Cómo era la diferencia? Porque, a ver, para esa época era que 2000, si no me equivoco, 2011, Puede ser, sí. 2010 o algo, no sé. Era relativamente pronto para una empresa completamente digital. O sea, que hoy lo ves, pero en ese entonces no era tan evidente. ¿Cómo fue? ¿No te decían, oye, ¿por qué estás entrando a algo así? Si es legítimo esto, no. No sé cómo fue tu Oh, experiencia ahí. claro. De entrada fue un tema, o sea, la parte del juego en México y luego digital todo y luego... Mira, cuando se lanza en México no se lanza la plataforma de paga. O Ok. sea, la gente no pagaba, era todo el .net, que es Ujú. solamente registrarte y o sea, son como, el valor no es de una moneda, no tienes Sí. que meter lana ni nada. Entonces, pues realmente no estás apostando nada de verdad. Ujú. Entonces, se lanza, pero con la esperanza de que la regulación luego permitiera que hiciera la conversión, que al Ya. final es lo que genera los ingresos. Y nunca llegó. No sé, No nunca. Y llegó. sigue sin estar y ya está, ¿no? Por poco en La digital, no verdad, hoy no sabes. te puedo decir, pero Ok. luego tuve otra experiencia que me resultó muy similar porque trabajé en otra compañía que se llama Poker News. Ajá. Pensé que eran de los mismos. No, son diferentes. Y llevé toda la parte de contenido de Latinoamérica y fue lo mismo. O sea, tenía que hablar con los casinos, pero al final lo que ellos buscan no es nada más generar contenido gratuito, sino poder convertir y era imposible por la legislación, por las licencias de apuestas, en fin, PokerStars trató de aliarse con algunos casinos ¿no? Y se lograron hacer cosas increíbles. Pero yo creo que lo que más me llevo de esa experiencia es justo cómo se ve una estructura de un equipo completamente en línea. Un equipo que está estructurado en diferentes países, ¿no? Ujú. En Europa, tienen presencia en todos lados, en todo el mundo. O sea, Ujú. millones de usuarios suscritos en el mundo. Y todo es digital. No existe, o sea, existen oficinas en Inglaterra, pero la realidad es que todo es digital. Ujú. ¿Cómo era la comunicación en ese entonces entre ustedes? O sea, ¿cómo se organizaban? ¿Cómo era para trabajar? Todo era correos. O sea, sí teníamos nosotras una oficina, éramos puras mujeres, eso también estaba muy padre. Una oficina en la Ciudad de México, pero Ujú. éramos 3, 4 personas. Ok. Y no eran unas oficinas oficiales, o sea, no es como que entras a Google y es la oficina. No, Ajá. cero. Era nuestra oficina porque íbamos a la oficina, pero pues, podríamos no haber ido. Ok. Oye, pero a ver, en esa época, ¿por qué decidiste entrar? O sea, ¿qué te llamó de esa oportunidad? Pues que era algo nuevo. O sea, realmente que era algo nuevo, que se estaba lanzando una marca. Yo me considero alguien de alto reto. O sea, que me Ujú. ponen retos y yo digo, claro que sí, vamos a Ok. ver de qué se trata, vamos a Ok. hacerlo. Entonces, cuando me invitan y me dicen, oye, ¿te interesaría entrar a coordinar? O sea, era un puesto súper trainee, o sea, tampoco, Ujú, ujú. y yo, sí, claro, sí, claro, por supuesto. Ya. Y empecé a aprender muchísimo, muchísimo. O
sea, de entrada era todo pues, con una compañera europea. Ujú. Trabajaba también todo cómo se adaptaban todos los planes de Europa, ¿no? Pues, a México, que estaba Ujú. lanzando todo en México. Algo que me encantó, que ya después me involucró un poco más, es en el Team Pro, ¿no? O sea, que son estas Ajá, personalidades los que son embajadores, haz jugadores, de que cuenta. también se vuelven talentos artistas. Es como Ujú. parte de lo mismo. Ajá, ajá. Entonces yo Estamos vi, regresando otra vez a... exacto, Ok. a esto. Entonces para mí fue como, existe un Team Pro y entonces hacen entrevistas y entonces van a jugar Mm, torneos y me llevaron, creo que no sé a cuántos torneos haya ido, pero uno que me acuerdo en Costa Rica. ujú. Y tenía que gestionar como toda la logística de sus Ok. entrevistas con los medios y que los medios fueran a cubrir. Pero fue súper interesante porque nosotros estábamos promoviendo el póker como un deporte. Ujú. Entonces teníamos que llevar a los medios que fueran a cubrir desde espectáculos, porque invitaban a celebridades, Mm. hasta los medios deportivos para empezar a construir alrededor, Sí, ¿no? pues no había nada. No No, había no, no nada. había nada y no era físico todavía que dijeras tú, bueno, al menos la marca de PokerStars no era algo que dices, bueno, pues aquí lo veo, voy al lugar. Era Exacto. todo, que la gente usara internet. Y luego cuando yo estaba en la universidad estaba de moda, o sea, meterse a PokerStars.net. Yo nunca jugué, no soy bueno para esas cosas, pero todos mis amigos jugaban en internet. Oye, pero te iba a decir, no, o sea, ¿cómo el tema de la incertidumbre ahí? Estabas a fin de cuentas trabajando para algo que no sabías si iba a funcionar o no. O sea, no había ese tema de regulación. Estaban apostándole que algún día iba a hacer negocio. No, no era como construir sobre arena. ¿O nunca tuviste tú esa sensación porque no era tuyo? No, nunca tuve esa sensación porque no era mío. Y más bien yo estaba muy concentrada en crear la marca, o sea, como en Mm, trabajar y en apoyar al equipo de marketing en México ujú, pues a que la gente conociera la marca. Ahí fue cuando hicimos la alianza con las Chivas, que ahí fue la ujú, primera vez que me tocó ver un contrato como de patrocinio, ujú. así de, o sea, grande, en plan, es un equipo de fútbol. Ok. O sea, Ajá. entonces, y yo soy muy así meticulosa, entonces me metí a revisar punto por punto y a Mm. leerlo y me encanta como entender las cosas y ese fue creo que el primero que vi. ¿Y tú coordinabas esas comunicaciones o había alguien? No, yo estaba muy intermediaria en esa comunicación. O sea, con las Ok. Chivas, con los abogados, con la compañía en Estados ¿Y cómo Unidos, no con... te intimidabas? Pues estabas bien chava como quiera. No, bueno, yo coordinaba, o sea, era trainee, había un equipo, o sea, también estaba mi jefa, que Okey, obviamente tenía mucho mayor experiencia y era quien veía más todo. Yo estaba ayudando, okey. era la ayudante. Bueno, y de ahí, ¿es donde te nace la cosita de empezar tu propia agencia o no? Sí, un poco sí. A O partir de ahí también, sí. o si no, pues no me tienes que decir que sí. O sea, si No, no, es que sí, sí. mi primera agencia fue de comunicación. O sea, Okey. como que O ahí sea, me ¿El salgo un Hormiguero poco. no es la primera? Sí, ¿O es sí es la la primera? primera, es la Okey. primera. Entonces, ¿dónde, o sea, por qué empezaste Hormiguero? ¿De dónde nace la idea? ¿Cómo te fue? Pues, ¿fueron qué, 4 años más o menos? ¿O cuántos años fueron? Sí, 4 Sí. años. Pues mira, también hay otra cosa que me llama mucho, que son todas las causas sociales. Mm, Entonces, empecé a trabajar con Gibler. fundaciones, empecé a trabajar con fundaciones, pero era yo sola, Ujú, no tenía a nadie en mi equipo y lo que ujú, hacía era pues, darles un poco de apoyo, asesorarles en como los mm, planes de marketing, ¿no? Era como que entiendo que lo que buscas es fondeo para, no sé, para algunos planes que tengas que ejecutar o para proyectos sociales, en fin. ujú. Pero de qué manera podemos hacer que más gente se entere y puedas tener más recursos, ¿no? Entonces me Okey. empecé a meter mucho como asesora, ¿no? O sea, Mm. me pagaban como pues una iguala mensual a mí por ir, tener ciertas juntas, participé en consejos. Esto era a través de esta empresa, o era por tu cuenta. No, esto era por mi Por tu cuenta. cuenta. Así de, Era una déjame. empresa de mi papá Okey. y yo le dije, nada más préstame el nombre de tu empresa para que yo pueda facturar mi Okey, iguala. okey, okey. Okey. Y como eran consultores y sí brindaban consultoría Sí, en se negocios, yo dije, pues podía. a mí yo me meto ahí como una consultora Ya. junior y pues Ajá. voy con fundaciones. Okey, okey. Exacto. Pero, ¿y cómo conseguías esas fundaciones? ¿Cómo llegabas a ellas? ¿Cómo te buscaban? Y también, ¿cómo te confiaban? Pues yo hablaba de mi, o sea, de lo que yo conocía y lo que sabía Okey. hacer, ¿no? Y era muy comprometida, entonces sí era muy comprometida, iba, entregaba mis planes, platicaba con Ujú, ellos, em, y de diferentes formas, o sea, de repente, no me acuerdo cómo llegué a la primera. No me acuerdo. No sé si fue por amigos o cómo ujú. fue que llegué, pero un día, cuando salta todo el hormiguero, digo, ya me voy a pasar al hormiguero, me acuerdo que estaba en esta asesoría y de repente
la señora que llevaba la fundación, ellos sí hacían ads de Google, Ok. ¿no? Entonces, de search. Y tenían una agencia. Y de repente me tocaba reunirme con la agencia. Y era una agencia grande, o sea, de las que salen en Mercados.0. O sea, no era de que yo... sí, de aquel entonces. Brief y Mercados.0. Exacto. Entonces, estaba la agencia y de repente como que se fue la agencia y estaban muy enojados, o sea, de que no nos gusta, no sé qué. Le dije, bueno, yo no sabía ni escribir, o sea, no sabía ni cómo servía el Google, o sea, no sabía meterme a buscar al search. Y entonces me dije, bueno, pero ¿por qué no me das menos dinero y yo te hago una propuesta? O sea, menos dinero que los otros. Sí. Me das menos dinero que los otros y te hago una propuesta. ¿Cómo? ¿Tú sabes? Pues sí. Y me hago perfecto que contraté un amigo mío que yo le contrataba pautas. Él trabajaba, yo le contrataba pautas se llama Guille, fue mi socio. Le contrataba pautas porque trabajaba en como Hotmail o algo así, o sea, en una empresa que vendía, ya sabes, los espacios publicitarios de display de los mails o sea, impresiones y no sé qué. Entonces le contrataba para esta fundación, le contrataba pauta. Y dije, vamos a hacerlo tú y yo. O sea, tú y yo. Sí, pues claro. Claro, es una gran idea. ¿No? Sí, exacto. Es una gran idea, sí, claro, ajá. Y pues ahí nos dijo que sí. Me acuerdo que fuimos a clases. O sea, contratamos como al head el que llevaba las pautas de search de una agencia grande. Le dijimos, oye, amigo, nos enseñas, nos puedes tú programar las primeras campañas y enseñarnos 3 meses a cómo se hace y cómo te... O sea, la primera lana era para eso. Exacto. La usaron para eso. La usamos y no, puse mi tarjeta de crédito extensión de la de mi papá. Y mi papá me decía, ¿por qué me están cargando cosas de...? No sabía ni de dónde. Y yo, porque unas campañas. Sí. Negocios. No, todavía le decía, pero además a ti te va a servir porque te van a dar puntos y vas a tener más beneficios. De nada. Exacto. Entonces fue como, yo la pago. O sea, yo la voy a pagar. Tú no te preocupes. Vas a tener muchos beneficios y ya. No pasa nada. Y así empezamos. Así empezó Hormiguero. Luego, ¿cómo agarraron en un Starbucks en Santa Fe. O sea, ¿cómo fue? Empezamos con este primer cliente y Guille, el que fue mi socio, pues su especialidad es ventas. Tiene una cartera de clientes por estas empresas con las que trabajó que son de publicidad bastante grandes. Y entonces él era el que iba y tocaba la puerta y vendía nuestros productos que nos íbamos inventando. Ok, sobre lo que fueran necesitando. Sí, y eran los típicos productos de aquel entonces, que Facebook. Hacemos pautas en Facebook. Que son los mismos de ahorita. O sea, ajá. O sea, sigues, pero ya lo haces tú. Ajá. Antes éramos nosotros las agencias y era como de Facebook. Te vendemos hasta casi mensajes de texto. Ajá, los SMS. Los SMS, vendíamos todo. O sea, ¿eran más agencia de medios que de publicidad? Era de medios. Ok. Luego di un giro porque conocimos a otro socio que él trabajó como director creativo en varias agencias de publicidad y empezamos ya a ofrecer toda la parte de desarrollo de campañas y creatividad y propuestas y estrategias creativas. ¿Y qué pasó con esta agencia? Pues ya, se terminó. Me fui a Los Ángeles. Ok. Y en Los Ángeles empecé a trabajar como muy casualmente me pasan un contrato de un influencer de aquel entonces. Y me dice, oye, ¿me puedes ayudar a revisar mi contrato? Y yo... No, pues yo no soy abogada, pero le echo un ojo. O sea, he visto muchos contratos con marcas, pero tengo no noción reviso. de qué estamos haciendo. Y entonces me empecé a meter en la negociación. Y yo decía, no, por esto estás cobrando muy poquito, esto tiene que cobrar más y aquí hay que limitar esto y hay que acotar los usos y los derechos. Y yo como si hubiera estudiado una carrera que al final del día puede que legalmente esté bien, pero una cosa es la negociación, ¿no? O sea, el abogado lo que hace es, ¿qué negociaste? Que sí diga lo que negociaste. Que sí diga lo que negociaste. Pero tú estás en la parte de qué negociaste. O sea, exacto. No está bien negociado. ¿Y quién te dijo que eso es lo que tenías que cobrar? O sea, como, ¿por qué llegaste a esa conclusión? Okay. Y me metí muchísimo. Pero ¿cómo llegó este influencer a ti? O sea, ¿cómo llegó esto? Por amigos en común. Okay. Me metí mucho y de repente fue como, ay, oye, ¿me puedes acompañar al evento en no sé dónde? Y yo, pero yo tengo mi trabajo, o sea, no es como que me voy a dedicar a esto. Entonces iba a México y de repente iba a ciertos eventos y me empezaba a pagar como una comisión de los cierres de las ventas de las cosas que hacíamos. Entonces dije, ay, pues mira, no está mal. Me gusta esto. Y así empecé a trabajar con ella y pues me fui despegando más y más de la agencia.
¿no? Pero, Entonces, o sea, ahí tú estás en el hormiguero. sí, yo estaba en el hormiguero y luego seguía trabajando en el ¿te ibas a hormiguero. Los Ángeles? Iba a Los Ángeles, venía, estaba en ¿Acerqué México. a Los Ángeles? Nada No, más. a Los Ángeles a convivir, a estar. Ajá, o sea, tenías amistades allá y Sí, de paseo. me iba Ok. para allá. O sea, no de trabajo. No. Pero No, estabas viviendo en Los Ángeles. viviendo en México. Ok, ibas y venías, Sí, ibas y venías, y ok. venía y venía. Y muchos de los eventos de esta persona eran en México. Ok, pero ella es de Los Entonces, Ángeles. Ella vivía en Los Ángeles. Ok, Sí. ya. Porque no me Sí. queda claro, porque si de repente iba a México y tal. Sí, ahí es perdón, donde me hice pero bolas. ella vivía en Los Ángeles, Ok. yo vivía en México, Ujú. y entonces venía a México y trabajaba con ella cuando Ya. venía a México. Ya. Y me empezó a gustar, o sea, como que dije, ay, esto está padre, y la relación con las marcas y las negociaciones con las marcas. Y ahí fue cuando ya me metí mucho más ya directamente a ver que se estaba estableciendo ciertos acuerdos y términos y condiciones y usos y derechos y la imagen. Y me llama mucho la atención toda esta relación con los influencers, ¿no? O sea, pero a ti te conviene influencer. Nosotros te vamos a dar exposición. Y a mí no me engañan, o sea, a mí no me engañan. Entonces, yo era, así como era en la carrera, que yo decía, no, yo no estoy de acuerdo. Y igual, llegaba y decía, no, yo no estoy de acuerdo, pero porque tú estás usando su imagen, tú estás haciendo esto y esto. Entonces me empecé a meter muchísimo. Y también empecé a hacer muy buenas relaciones. O sea, con todos los, no sé, desde brand managers hasta agencias, no sé, de marketing, de influencer marketing, de PR. Y ¿no? También empecé a viajar gracias a este trabajo que tenía con ella y conocer a otras personas en otros lugares, ¿no? En el mundo y ver cómo funcionaban las cosas. Y me gustó mucho. Entonces me fui despegando del hormiguero, ¿no? Dejé a mis socios un poco a la deriva y llegó un momento donde sí les tuve que decir, oigan, ¿saben qué? Pues ya. O sea, me voy a dar un giro en mi carrera. Ok. ¿El hormiguero nunca te apasionó? Sí, pero se volvió muy monótono. O sea, para mí el venta, ejecución, llegó un punto donde dije, mi lado estratégico, creativo, es el que ya no estoy sintiendo que me esté como nutriendo, ¿no? O sea, como que, y este reto que tenía, ¿no? Como de crear cosas. Y la agencia, la verdad es que, pues es muy, ¿no? Muy padre, pero pues al final llegó se me quedó cortito un poco. Ok. Y ya, sí, les tuve que decir, oigan, bueno, pues ya, bye. ¿Y la agencia siguió sin ti o...? Siguió con otro nombre, ¿no? Luis, uno de mis socios, sigue haciendo proyectos, pero ya es algo como creo que mucho más reducido. Él sigue trabajando, ¿no? Se quedó con algunos de los clientes que teníamos. O sea, yo no, o sea, yo solo dije, oigan, me voy a ir, me voy a salir. Creo que no sé si se perdieron cuentas en el camino, pero creo que sí se quedaron varias. Entonces, como que no fue tan dramático. Tan dramático. Exacto. Pero, ¿y ese brinco le diste? ¿Ya estabas formalmente trabajando con esa otra persona o...? Estaba formalmente trabajando, me estaba generando un ingreso que me permitía, ¿no? De cierta forma, pues desprenderme del otro que ¿Se llevaba puede saber quién es o no? Ok. Entonces... ese ingreso que llevaba ya, ¿no? De trabajar en la agencia por varios años. Y dije, pues de aquí soy. O sea, esto me hace todo el sentido. Okay. Y entonces empecé a buscar, porque dije, no me puedo quedar aquí. O sea, yo no soy de una persona y aquí, esto lo mismo. Entonces fue como, hay que crecer el negocio. Y esta otra persona fue como, no. Ah, ok, por eso. No. Okay. El pequeño detalle. Ese pequeño detalle es como, no, yo no quisiera tanto crecer el negocio. Es como, pues me hace mucho sentido que tú estés aquí conmigo, pero si te vas a dedicar a más clientes, pues ya se complica la cosa. Y de cierta forma empecé a tomar como algunos clientes, empecé a desarrollar la idea de la agencia que quería tener. Y era muy enfocada a mujeres, como a crearle la carrera de cierta forma, o participar en la carrera de mujeres, ¿no? Que también ha sido un tema que me apasiona mucho. Y bueno, al final, en todo este ir y venir, conocí a otra persona que fue mi socio en 9AM. Ok, espera, a ver, entonces Ya me Liz, salté. esta persona te dice, yo prefiero que no, tú dices, yo sí quiero, entonces dejan de trabajar juntos. No, seguimos trabajando juntas. De hecho, gracias a esta persona conocí a Ashley. Ah, ok. Bueno, entonces... En su faceta de fotógrafa. Ajá. O sea, Ashley le tomó fotos a esta persona. Exacto. Okay. Varias veces creo que dirigió algunas campañas en las que ella participó. Okay. Y ahí nos conocimos muy brevemente. Pero bueno, o sea, hicimos un clic desde el principio. Ok. Sí. A ver, se está empezando a revolver esto. Entonces quiero nomás desmenuzar tantito. Entonces, tú dices, estoy trabajando con esta persona, me salgo al hormiguero, empiezas a darle y dices, quiero más, ¿no? Quiero algo más grande, quiero crecer esto.
¿Qué pasó? Que yo empujaba mucho, o sea, para mí el tema de crecer el negocio, pues no se quedaba en contrataciones de un post o de 3 stories, ¿no? Entonces yo decía, no, pero ¿cómo podemos hacer más? ¿Por qué no te metemos un programa de televisión? Ya. ¿Por qué no hacemos un libro? Porque Ya. así. Y esta persona no quería en ese momento. En ese momento no, era un poco como, ya. yo no quiero como, bueno, no sé si se veía dando esos pasos a largo plazo, o sea, como que ya no llegamos a esa conversación más allá, pero para mí era un esfuerzo mayor y un compromiso más grande, porque yo sí veía de eso una potencial de negocio muy, muy grande, ¿no? Entonces, y no, muchos influencers, y eso es una realidad, se quedan en el post y en el story y en el Instagram y hacen su feed y ya está, ¿no? Y ganan una lana de eso y les va bien. Pero dar el salto realmente y tener la sustancia para poder crear, digo, tú lo sabes, tú tienes muchos derivados, ¿no? Entonces, como creador de contenido, una story de un lado, una story, pongo así. No, pero bueno, o sea, desde cursos hasta sacar un libro. Entonces, para mí era como, ¿cómo de esto vamos a crear algo más grande? O sea, ¿cómo podemos hacer un negocio real? O sea, no ser una persona detrás de un feed. O sea, desde ahí ya lo traías. O sea, ya traías esa cosita, ¿no? Esa cosquilla de hacer. Desde ahí ya. O sea, expandir esta parte. Expandir esta parte. ¿Tú, antes de avanzar, qué opinas de ese tema de los influencers en cuanto al modelo de negocio actual que se queda en, llega la marca y te dice, cotízame 3 historias y un reel, ¿no? Cotízame tal. Y bueno, para muchos es negocio, o sea, hay lana. ¿Crees que a la larga esto sigue siendo o dónde ves que está el error ahí? No, yo creo que no es sostenible. O sea, a la larga, porque las redes sociales, no, o sea, migran a otras redes, o sea, los contenidos, digo, hoy lo vemos desde Instagram, TikTok, ¿no? Como Facebook dio una vuelta enorme, ya muchas veces ni siquiera nosotros a veces ya el contenido en Facebook hasta te lo podemos dejar como una bonificación de tu, ¿no? Entonces creo que no es sostenible. Creo que si un influencer o un creador de contenido quiere realmente dar un salto a hacer como un negocio, sí tiene que haber sustancia, tiene que haber una identidad, tiene que haber, pues, tal cual, o sea, una base sólida para poder crear más, ¿no? O sea, y que eso se convierta en un negocio exitoso. Ok. A ver, antes de pasar a 9am, nada más para saber una cosa. ¿Por qué de PokerStars vuelves a entrar al tema de medios de póker? O sea, ¿por qué volviste a meterte a eso? Me invitaron. Dijiste, O sea, me dijeron, necesitamos una persona, o sea, queremos contratar a alguien en Latinoamérica que lleve todo el lanzamiento de este nuevo sitio y necesitamos que sea un head de, literal, de contenido para la TAM. Y yo, pero es que yo no sé nada de póker. O sea, ¿qué voy a hacer? Y ahí empezó un nuevo reto y dije, perfecto, ¿qué voy a hacer? Y estructuré un equipo. Literal llegué y dije, perfecto, voy a contratar a alguien creo que fue en Costa Rica, no sé, contraté como a 5 personas que eran mis cabezas editoriales y le presenté a mi jefe en aquel entonces mi estructura, que era un PowerPoint presentation de un slide y yo, esto necesito, estas personas quiero, estos son los países a los que vamos a ir. Y yo literal les decía, háganme notas de qué está pasando localmente en sus ciudades o en sus países, de cómo está la situación. Hice también un deal con un blog, ¿no? Bastante grande, o sea, gente que realmente sí sabía mucho el tema, muy especializada. Y para mí era más la negociación, porque me acuerdo que iba a los casinos y hablaba así no, estaba en todos lados. Y se logró, pero como pues es una inversión muy fuerte para un país emergente que tampoco tenía la legislación para poder dar ese salto. Que yo sabía desde el principio. Ok. O sea, ya se había pasado por eso antes. Sí. O sea, no iba a ser un proceso rápido. Ok. ¿Y saliste de ahí por? No, pues porque, o sea, se estructuró el equipo y ya no había crecimiento. O sea, no se podía hacer el salto a la parte de la apuesta. O sea, hacer deals. Por ejemplo, me tocaba mucho hacer como toda esta parte de referral marketing, ¿no? De deals con los casinos, de que nos mandaran tráfico, nosotros, o sea, como hacer esta estructura y pues realmente lo que te pagaban, o sea, lo que pagan aquí por un afiliado no era lo mismo que pagan en Europa. El mercado no estaba generando suficiente, o sea, al final no iba a dar un salto. Ok, entonces estás con esta onda de crecer el tema de esta persona, de este influencer, no se arma, conoces a alguien y hacen 9am. Conozco a Ash. Ok. Y le cuento mi situación y me dice, mi manager es abogado
abogado de entretenimiento. Y pues, ¿por qué no platicas con él? Y me buscó y nos sentamos a platicar y me dijo, asociémonos. Okay. Le dije, pero no me voy a llevar ni un cliente. O sea, porque a esta otra persona no le veo como que vaya a dar el salto hasta este otro negocio, o sea, como al negocio que queremos hacer. Sí. Entonces me voy yo. Me dijo, bueno, no pasa nada, yo tengo clientes, o sea, tengo a Ashley, tengo a otros, ¿no? O sea, están varios. Y pues Ashley ya empezamos empezó el juntos. podcast ahí. No, ella era cliente como fotógrafa. Okay. Fotógrafa y directora. Entonces Ashley fotografiaba campañas o hacía dirección de comerciales o no sé, editorial para varias revistas. Y de hecho la conocí en un shooting para una marca en donde este influencer fue una de las de la imagen. Ajá. Ok, entonces empiezas a hacer esto y ¿qué? O sea, ¿cuál era la onda ahí? Traías a varias personas. Yo te conocí en esa época. Sí, grabé con Alejandro Sousa de Pizza. Sí, de Pizza. Y platicando con él me dice, pues me dice, ¿tienen management? Y yo, no, ¿qué es eso? O sea, ni al caso. Esto fue hace yo creo que 3, 4 años. Todavía estabas full en... Más, como 4. Como 4, porque justo empezaba a hacer Regalan Dudas. Porque me acuerdo que Alex me dice, pues es mi manager, o son mis managers, y creo que también le llevan otro podcast. Y creo que fue cuando te mandé un correo de, oye, hacen esto, hago sentido ahí o no. La diferencia era que Ashley, fotógrafa chingona, Leti ya hacía y demás. Y yo, güey, yo no soy nadie, pero estoy haciendo un podcast, trabajarían conmigo. Y creo que me dijiste como, pues platicar, y la menor no se dio. Creo que 1 año, 2 años después fue cuando ya entraste o hiciste Dudas Media. Pero ahí fue mi primera interacción contigo ahí y ya nunca quedó nada, ¿no? Como que ahí separamos el camino, ¿no? Fue como, hola, y existo. Ok. ¿Qué pasa en ese inter? O sea, ¿qué pasa mientras estás en 9am? ¿Qué tipo de proyectos hiciste? ¿Qué tipo de cosas aprendiste ahí antes de brincar al otro? Pues mira, yo creo que el reto de 9am mucho, para mí personalmente era estructurar. O sea, muchas veces creo que hay pocas empresas de management en México que son formales. O sea, formales me refiero, o sea, de verdad que tengan una estructura, que la gente que trabaje detrás sepa hacer su trabajo. O sea, muchas veces como, no, yo soy manager. ¿Por qué? Porque pues yo soy su amigo de la infancia, entonces yo soy su manager. Entonces es como, bueno, ¿qué conocimiento tienes? Y con la experiencia que tuve de preguntarle a mi amigo en algún momento, ¿qué tengo que hacer para ser manager? Que me dijo, métete a estudiar marketing. Y yo, perfecto. Dije, no, pues, o sea, si quiero hacer esto de manera formal, tenemos que tener un equipo pues formal igual, ¿no? Entonces, y que tengan cierta especialización en marketing de entretenimiento o que sean abogados también de entretenimiento y que conozcan cómo funciona. Y entonces me hacía mucho sentido en ese momento pues, asociarme con mi socio 9am. Y empezamos a crecer, empezamos a estructurarlo, ¿no? En diferentes comunidades de negocio, ¿no? Yo veía como toda la parte de talento, él veía toda la parte de cinematografía. Tratamos en algún momento de meter el tema deportivo, que realmente yo ahí cero me involucré. Y empezamos a crecer, pero empezamos a crecer muy rápido. O sea, creo que hay un tema y el por qué yo ya no continué fue pues por el crecimiento del negocio de una forma muy rápida y al final no fue sostenible. O sea, los clientes no estaban generando lo suficiente por la inversión que habíamos hecho. O sea, ¿cuál era el modelo ahí de negocio? El modelo de la agencia es como cualquier agencia que cobra un porcentaje de las ventas de los talentos, ¿no? O sea, desde los cinematógrafos, fotógrafos o cualquier tipo de talento. En el caso de Ale Sousa, era más como cosas de conferencias. Le busqué como como ciertas contrataciones también para cosas de marcas, que esa era como mi especialidad. También tenía un equipo que veía cosas más como tipo con Leti. En algún momento nos acercamos y empezamos a trabajar con ella para cosas solo conferencias. No veíamos nada de su parte de televisión. O de redes. Sí, o sea, ustedes consideran oportunidades, se cobra un fee de eso. Pero entonces, ¿a qué inversión te refieres? Dices, no da por a la que hicimos mi socio y yo para estructurar la agencia. O sea, el equipo con la que... El equipo, contratar a la gente, empezar a las oficinas, o sea, porque si nos fuimos en grande. Y como newbie, se nos acabó el dinero. Ok. Y no estaban generando, o sea, los clientes, o sea, al final los contratos en México tampoco es como no que... como los gringos que nos iban a dar mucho, así, una comisión sota, ¿no? Entonces fue como, pues estamos comisionando, pero ¿de qué? Sí. ¿No?
Y apenas estábamos saliendo con la nómina y entonces empezó a complicar un poco la situación. Pero cuando empieza a crecer mucho, era mucho trabajo para la cantidad que se generaba. O porque dices que crecimos muy rápido que eso decís, o sea, no era rentable. Porque así desde afuera, pues uno pensaría, yo gano de cada comisión que cobro. Si empiezo a crecer, oye, tengo ya, en lugar de 5 personas que me dan comisión, tengo 10, 20, 30 personas. Entonces, pues es mucho más lo que puedo generar y es más negocio. ¿Por qué no? Uno, porque había negocios que se estaban haciendo, o sea, habían los que estaban sosteniendo el negocio, ¿no? Ujú. Que mucho también tenía que ver con cosas mucho más de transacción, ¿no? De te contrato por tal para shootear tal comercial y era como muy básico, muy sencillo. Ujú. Luego estaba la parte de talento, que igual y no daba tanto, Ujú. pero teníamos varios clientes que estaban generando. Y de donde creo que fue el error fue en la parte de deportes. Ok. O sea, ni él ni yo teníamos idea de la gestión de agentes deportivos, que creo que es todo un mundo Ujú. diferente. Sí. Y sí, los futbolistas pueden ganar mucho más dinero, pero para llevarte a una estrella futbolística Ujú, ujú. se requiere mucho esfuerzo y muchos recursos, ¿no? Porque tratamos de Ok. traer agentes de fútbol. En fin, ahí se fue y yo creo que nos metimos en un tema muy desconocido que no teníamos idea Ok. y pues no nos fue bien, la Yo- verdad. Ahí la cierran, Yo me salgo, te sales. sí. Ya habías empezado a trabajar con Leti y Ash. ¿Cómo fue? Ya se O sea, existía, ahora se regalan explícame cómo dudas. empieza todo este asunto. Ahora sí vamos a entrar en este tema. Pues parte de mi trabajo y creo que Ujú. de las cosas que más me gustan es buscar nuevas oportunidades de negocio, Ujú. ¿no? Entonces, con Leti y con Ash, y principalmente con Ash en aquel momento, pues era mucho de ¿qué quieres hacer? Mm. Además de ser fotógrafa. No, pues es que se me ocurre, que es, no sé, pero quiero hacer como un proyecto con mi amiga y tal, y no sabíamos, o sea, todavía no se sabía hacia dónde iba. Ok. Pero mucho con mis clientes siempre era, ¿y qué te gustaría? Desde aspectos Mm. de sociales, Estás de, como psicóloga, ¿no? pues, Como terapeuta. no porque la psicóloga te escucha, pero yo iba de que, ok, perfecto, ¿quieres, qué oportunidades ves? No, pues es que me encantaría trabajar con esta marca porque se alinea mucho con mis valores y con lo que yo pienso, perfecto. Entonces yo era como de, perfecto, vamos a buscar Ya. marcas similares para hacer que suceda. O sea, no me quedaba nada más gestionando las propuestas que llegaban, Mm. sino salía y me sentaba y entonces iba con la, no sé, con la directora editorial de tal revista para sacar un Ya. artículo. Es más, tuve un cliente que es una actriz, y de repente fue, quiero dirigir mi propio corto, Mm. pero no tengo ni dinero. Ujú. Y perfecto. Entonces yo dije, vamos, buscamos una fundación que saliera al proyecto y entonces hicimos. O sea, O sea, tu chamba era hacer que sucedieran las que cosas. ¿No? sucedieran las cosas y traer pues, las oportunidades de pues, generar más negocio alrededor de esas cosas. Entonces justo con Ash fue como, y bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Qué te Ajá. gustaría hacer además de fotografiar campañas y hacer shoots y tal? Que era Y buenísima. no, es O sea, espectacular. ajá. El trabajo de Ash es precioso. Y Por tu culpa ya no tomo, así por tu culpa ya no tomo fotos. pero es muy feliz también Sí, siendo ya su sé, pero podcast. Y empezó a platicar de esa posibilidad. Y me acuerdo una junta, o sea, Ujú, algunas veces yo me iba con Ash y me iba a trabajar a su estudio ujú, en ujú, Downtown, en Los Ángeles. ujú. Y llegaba ahí, nos sentábamos y me acuerdo que siempre estaba hablando con Leti. Siempre. Leti Mm. FaceTime, Leti grabando algo y platicaban por FaceTime. Y entonces un día sí me acuerdo que estábamos en su casa y estábamos platicando y me dijo, bueno, vamos a hablarle a Leti como para ver, tengo vagos recuerdos, pero sí me acuerdo que hicimos como pues, una llamada Ujú. y estaban hablando como de qué querían, pero no veía yo que iba a pasar algo. O sea, O sea, como como que que las dos decía, querían hacer algo, pero no querían sabían hacer qué. algo, pero no veía para dónde. O sea, yo Ok. decía, bueno, yo como de este lado de la agencia, trabajando con Nash, pues como que no veo hacia dónde va esto. O sea, como que no Ya. le veo. La Y típica junta de amigos de ¿de hay que qué hacer algo. hacemos? Exacto. Pero ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué se te Ok. ocurre? ¿Un canal de YouTube? Sí, Ajá. pero no sé qué. Ok. Entonces, bueno, yo ahí como que mi participación hasta ahí llegó. Ujú, Y me acuerdo, digo, ya de mi siguiente recuerdo era como, tenemos una idea. Mira, y me acuerdo que mandaron un Excel a ujú. algunas personas cercanas, no sé cuántas, pero yo me acuerdo perfecto, no sé si era un Excel o un documento de algo que venían temas, así Ujú. desde finanzas, no sé qué, no, o sea, como preguntas y tenías que rankear por interés. O sea, tipo de Ok. que este sí me interesa, este no tanto, este no sé qué. Y yo lo llené, muy Ujú. obediente, así, tras. Y luego me acuerdo que empezaron a votaciones de nombres.
Ujú, Entonces ahí mandaron Se Regalan Dudas y mandaron otros que ni me acuerdo. Pero ujú. perfecto, me acuerdo que vi Se Regalan Dudas. O sea, que está larguísimo, Okey, ¿no? Y okey, eso es el okey. tipo que te enseñan en la carrera, que se Sí. entienda, que sea corto, que se pueda decir, que no sé qué en todos los... Ajá, ajá. Dije, Se Regalan Dudas, está larguísimo. Entonces no voté por ese. Okey. Y dije, no, ese no voy Ese a no, votar. todos menos ese. Todos, ese está muy largo. Y Ujú, entonces voté por otra cosa, ya conociendo un poco el concepto que tenían, lo que querían hacer. Y se quedó Se Regalan Dudas, claramente. Y hacen graban el primer episodio y ahí sí también me acuerdo perfecto que estaba en mi casa y lo escuché y dije, wow, o sea, se entrevistó una a la otra. ajá, ajá. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y al día siguiente, ya, número 1. Fue Sí. como, wow, digo, no había como mucha oferta en ese momento Ujú. tampoco de podcast, pero Sí, son wow, o 4 sea, fue años, como ¿no? de repente arriba de la corneta y arriba de todos los podcasts y fue Ujú. como, wow, ¿qué es esto? Y me empecé a involucrar muchísimo. Se volvió mi proyecto favorito, la verdad, de Okey. todos los clientes que tenía. Okey. Em, y dije, no, esto es lo mío. O Ujú. sea, y mis clientes empezaron a resentirlo muchísimo pues, porque no les ponía Pues tanta claro. atención. La verdad fue como, o sea, les ponía atención, pero no al nivel de estar involucrada con Se Regalan Dudas. Ujú, Y, y un día, pues empezamos las conversaciones con Spotify y nos invitan al Festival de Cannes. ujú. Y estando ahí, las veía hablar y no sé qué. Y dije, ¿cómo que somos las únicas mujeres latinas que estamos aquí? Ya. Ni siquiera latinas, que hablan español. En todo el festival, invitadas por Spotify y podcasters, éramos 2. O Ujú. sea, Se Regalan Dudas y otro podcast en inglés y ahí está, ahí. Y dije, necesitamos más representación. Y entonces empecé a buscar a otros podcasters y empecé como a ver cosas. Y además yo estaba literal ahí, me acuerdo perfecto porque estaba en la playa y estaba escuchándolas grabar un episodio Ujú. em, ahí en Cannes. Y de repente dije, tenemos que hacer esto más grande. O sea, Okey. como, ¿cómo vamos a lograr? O sea, me llegó y dije, Ajá. esto tiene que ser más grande. Y, y o sea, regresando a México, me reuní con alguien de Spotify y le dije, creo que quiero firmar a más podcasters en mi Mm, agencia, como que quiero trabajar con más podcasters. Y me dijo, no está ahí el negocio. mm. No está el negocio en eso. El negocio está en producir. Y dije, tienes razón. Y entonces empecé, pues ya a plantearme la idea de producir dentro de 9am. Ujú. Y pues, bueno, o sea, mi socio en aquel entonces, pues teníamos términos dentro de la empresa que no nos favorecían a mí, Ujú, ujú. principalmente. Ujú, Entonces ujú. dije, pues voy a traer un negocio aquí que Abogado, a fin de quizás, cuentas. abogado a fin de Mm. cuentas, igual no es la mejor opción. Y ya, ahí fue como se lo planteé a Leti Yash. Me hago perfecto. Me senté un día, pero como si fuera matemática, así de haciendo números que en un slide en Keynote me puse. Ujú. Y entonces dije, ¿cómo lo voy a estructurar? Y literal empecé, compañía productora de podcast, no tenía ni nombre. Ajá. Y empecé a ver todas las variables que podía hacer, así, desde derivados, propiedad intelectual, conferencias, cursos, tal, con quién podía asociarme al hablar, o sea, Ujú, venta de publicidad. Y empecé a estructurarlo todo ujú. y le marqué a Ash. Dije, Okey. estoy muy emocionada, te tengo que contar algo, no sé qué. Y yo, te quiero invitar, quiero que seamos socias. Y Ash fue como, ok, luego hablamos. Okey, ajá. Y ya, o sea, platicando fue como pero asociémonos, o sea, no dentro de la compañía de management, sino por Por fuera y fuera. nosotras pues hagamos esto más grande. Y ahí, Okey. ¿Cuánto tiempo después de que empezó a hacer Gran Dudas fue que se asociaron para hacer esto? em, 2 años, Okey. sí. O sea, ya había Se crecido Regalan Se Dudas Regalan sale en Dudas. 2018 Ujú. y yo creo que lo empezamos a platicar en el 2019 y en el 2020 formalmente, o sea, O sea, ya en pandemia. en pandemia nos sacamos Despertando en Okey. mayo. Entonces sale aparte fue un muy buen timing para Despertando. Sí. Entonces, Dudas Media lo arman con esta intención, ¿no? De hacer esta especie de productora que aparte tenía las posibilidades a través de las diferentes ramas. ¿Cómo? A ver, tú tienes ya tiempo Y trabajando sin con dinero, Diego. ellas. O sea, nomás era como, ya No, o hacemos sea, esto y ya ya. estamos, ya somos productoras y ahora Y hay que ahora, producir. sí, ¿con qué lana? No ¿Y sé. con qué? Pues hay que conseguirla. Sí. A ver, entonces, en esta parte, pues me queda claro que tú ya tienes una relación con ellas de antes, ¿no? Y a fin de cuentas, tú les conseguías mucho el tema del negocio, ¿no? O sea, tú estabas involucrado en el tema de la lana.
Pero aún así me imagino que puede llegar a haber estos temas de pues, el talento, ¿no? Y yo estoy detrás de cámaras. ¿Cómo se equilibra una relación así? O sea, ¿cómo haces para que tú que estés detrás de cámaras, pues si me necesitas tanto como yo te necesito a ti, ¿no? Y se vuelve esta sinergia. No sé si alguna vez fue un tema entre ustedes o no, pero me imagino que quienes estamos detrás pueden llegar a preguntarse eso. Oye, ¿no? Yo quiero empezar un proyecto con alguien, pero esa persona ya es famosa. ¿Cómo hago para que quieran tener esa relación a la par? Y también no pase un poco como pasa en algunas agencias de management, que en este caso pues, no eran, pero donde el talento crece y el talento dice bye, ¿no? Y el manager tiene que buscar A otro cliente. talento. Ajá. La verdad es que tengo la fortuna de trabajar con dos mujeres muy aterrizadas. Ujú. O sea, ninguna de las dos es un talento que crea que o egocéntrico, egocéntricas o no, que se centre todo en ellas. Saben Ujú. y además valoran muchísimo el trabajo de toda la gente del equipo. O sea, somos 29 personas hoy Órale. y todo el esfuerzo es siempre agradecido, valorado. Todos los comentarios son aceptados. O sea, de verdad son dos mujeres maravillosas. Entonces tengo la fortuna de trabajar y son súper comprometidas con su chamba. Siempre están ahí. O sea, no son jefas que leen el mensajito y lo dejan pasar. No, o sea, están presentes, están siempre dando, ¿no? Como algo, aportando algo de valor a la gente con la que trabajan. Entonces, en ese sentido, nunca fue un tema. O sea, nunca yo sentí, dije, ay, al contrario, creo que algo que nos hace a las tres un gran equipo es que las tres sabemos perfectamente qué hacemos. Ujú. O sea, yo sé perfecto, yo no puedo hacer la chamba que hace Ash, ni Ash la mía, ni yo la de Leti, ni Leti la de Ashley. O sea, cada quien sabe perfectamente qué hace y qué aporta. Okay. Entonces, para mí es, o sea, no, o sea, sé que ellas son la cara de Se Regalan Dos, por supuesto, y me encanta, ¿no? Ujú, Es ujú. algo que yo ni siquiera me plantearía hacer. Es más, Sí. yo veo de que, oye, ¿cómo se ve este post? Me volteo. O sea, Ok. no, Ujú. entonces, y su chamba la hacen espectacular. O sea, todo el trabajo que invierten, la investigación que hacen con sus, no sé, con sus invitados, toda la parte creativa, la estructura del equipo, lo hacen súper. Y yo hago mi chamba muy bien también. Y tengo un equipo maravilloso que trabaja conmigo de igual, que me apoya muchísimo. Y desde los proveedores que tenemos, que son desde equipos de abogados aquí en Estados Unidos, en gente logística, de producción, que es más mi rol, ¿no? Sí. Toda la parte del negocio, ejecutiva del negocio. Entonces, en ese sentido, nunca hemos tenido, no nos pisamos los pies. Ujú. Sí, Y no si sé. necesitamos ayuda, nos la pedimos, ¿no? O sea, Ya. de repente Ash me dice, ¿sabes qué? Pues ayer me marcó. Estamos por grabar, están saturadísimas, vienen al show en Monterrey. Sí. Me dijo, ¿te puedes encargar de este tema? Y dije, claro que sí. O sea, 100%. Ya. ¿No? Entonces, siempre estamos una apoyando a la otra. O sea, creo que ahí sí. Y además ellas se involucran. ¿Sabes lo que te digo? Ahorita en el show, y digo, tú lo vas a vivir porque es el viernes, están ahí desde viendo la luz hasta Ujú. cómo se ve la iluminación, que si los gráficos, que si los sillones, o sea, Ya. Todo. sí. A ver, pero regresando a Dudas Media y que no tenían lana cuando empezaron, no sé si ya pasó, si sí pasó, en qué momento fue que dijeron, esto ya funciona, ¿no? Porque una cosa es tener un podcast que va creciendo y otra cosa es esta empresa que es productora, que tiene varias submarcas, cuando dices, ya está jalando, o sea, ya, o sea, le atinamos, ¿no? Y por aquí hay que seguirle dando. Mira, Se Regalan Dudas ha sido una escuela para mí en podcast, porque no tenía idea. Ok. O sea, salió Se Regalan Dudas y empecé a entender el mundo del podcast y a entender cómo funcionaba, ¿no? No había nada. O No sea, había nada, tal y en cual. México menos. Menos. Entonces empecé a entender mucho, empecé también a relacionarme con otras personas que sabían más cosas, a tener contacto y comunicación pues, con todas las plataformas y tal. Y como que ya que teníamos esa estructura establecida y conocíamos de un podcast de ese tamaño, ¿no? Tamaño en cantidad de personas detrás, hasta tamaño en lo que estaba Audiencia. generando en audiencia, en todo, pues dimos el salto. O sea, no fue nada más así como, ay, vamos. Ujú. Entonces, eso ayudó muchísimo. Ok. Y llegamos y dijimos, podcast ahorita, con lo que tenemos, ¿con qué nos alcanza? Algo chiquito, algo, ¿no? Que se pueda grabar así y buscamos la manera en donde nos saliera más barato, Ajá. ¿no? O sea, como de cómo en pandemia, ¿no? Que además Sí, no sí, podíamos sí. hacer mucho más que mandarle un micrófono a la voz que iba a ser despertando Ujú. y
y crear toda la identidad gráfica, pero como parte de nuestro proyecto es también la identidad, todo lo visual, ¿no? Ujú. Que para hacerle promoción a nuestros proyectos, las redes sociales, conectar con la gente y tal. Pues empezamos a trabajar en él y es un proceso largo. O sea, se regalan, y tú lo Ujú. sabes, o Sí. sea, digo, los podcasters no es nada más te sientas y hablas, o sea, es un proceso, o sea, para nosotras que Despertando hoy empiece, ¿eh? Y ya pasó 2 años. 2 años. Y hoy empieza a tener ya su propio camino. O sea, Mm. Despertando ya va a sacar su libro, que también ya es uno de los, o sea, por ejemplo, nadie nos había dicho cómo se iba a negociar un libro, ¿no? Entonces también tuvimos que traer a personas especializadas en la parte editorial para que nos ayudara, porque no sabíamos si lo que nos estaban dando era mucho o poquito, Ajá, cómo sí, iba a sí. funcionar, las regalías y tal. Y Despertando está por sacar su libro y, ¿no? No, ahí vamos. Empieza a ver los deals de acuerdos de publicidad en donde también nuestros podcasts tipo Despertando tienen como 2 millones de escuchas mensuales. Ujú. Entonces ya empieza a generar impresiones que son relevantes para poder vender publicidad. Pero no fue de que, ya salió Despertando, ya es rentable. Okey, No, okey. no, va haciendo apenas empieza a ser rentable. Y viene Durmiendo, que es más pequeñito, ¿no? Que sacamos apenas pues, un año después de Despertando. Y igual, o sea, empieza por su poquito a poquito, creciendo en el camino. Empezamos a hacer relaciones con marcas, empezamos a sacar colaboraciones pagadas, empezamos a darle vida, empezamos, ¿no? O sea, Despertando también acaba de sacar un curso, por Okey. ejemplo, ¿no? Que es de ansiedad, como para calmar la ansiedad, Ujú. que estamos empezando a hacer la promoción apenas. Y empezar a hacer todos los derivados de los podcasts. Y ahora sí ya viene el siguiente paso. O sea, vamos lentas, Okey. porque No, pero, vamos pues, con así nuestro... es, poco a poco, ¿no? Con lo mismo que van Sí, reinvirtiendo. exacto, vamos reinvirtiendo. Digo, ahorita estamos en un proceso de bajar fondos, Ujú. que ha sido también agotador. O Explicarle a sea, la gente no, deja explicarle, o sea, ir y venir, y cuánto sí, cuánto es, y por cuánto te doy, ¿no? evaluaciones y Las todo ese tipo de cosas, evaluaciones, ¿no? asesorarnos, ¿no? Porque ahora necesitamos no solo los abogados que tenemos, sino buscar a abogados corporativos, todo, ¿no? Ujú, Ha ujú, sido todo un journey financieros, o sea, gente muy especializada, pero padrísimo. O ujú. sea, y vamos poco a poco. Ahorita estamos desarrollando otro podcast que estamos sacando en exclusiva con Amazon Music, que está espectacular. Es nuestro primer podcast guionado. Es Okey. una serie de 10 episodios que estamos haciendo que está impresionante con un equipo también de mujeres atrás, increíble. Y estamos también haciendo otro nuevo en colaboración Pero entonces con 29 personas para, o sea, ¿cómo ¿cómo nos- coordinan? ¿Por qué 29? O sea, ¿por qué tantas personas para meter? Digo tantas, nosotros somos 15 personas, pero también es un Exacto. chingo, pero, si me pudieras tú tratar de escribir un poco o sea, cómo van agregando gente, se repiten áreas o se repiten puestos, cada uno se maneja como unidad de negocio distinto, cuál es la lógica detrás de esto. Si puedes compartir un poco más sobre eso para Sí. entenderlo. Hasta ahorita, sí, cada podcast es una unidad de negocio distinta. Ujú. Tratamos de no cruzar mucho porque eso creo que hace que como el uniqueness de cada podcast se mantenga, ¿no? Entonces, Sí. difícilmente podemos usar a las mismas personas para hacer el mismo contenido. Hay áreas que sí se pueden, ¿no? Tipo Ujú. las partes administrativas, Sí, claro. legales, contables, recursos humanos y así, pero claramente toda la parte creativa es muy especializada. Ujú. Entonces, cada podcast tiene su directora creativa, tiene su project manager, tiene diseño, tiene, bueno, voz, evidentemente, el equipo de creación de contenido para redes. Tenemos hoy nuestra contratación más joven que tiene 19 años, que es Órale. como nuestra head of TikTok para todos los podcasts. Ujú. En fin. Qué Pero chistoso, sí, porque justo yo estaba pensando también, llevo un par de meses diciendo, ¿y si meto a alguien así de prepa o de tal? Porque o 100%. sea, para preguntarle dónde están ustedes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Cómo lo Yo soy la usan? más grande de Okey. todo el team. ¿De Tengo todos? 37 años, soy la más grande. Ujú. O sea, Mara, que es la directora creativa de Se Regalan Dudas, y yo somos de la misma generación, estudiamos juntas Okey. y somos las más grandes de toda la empresa. Ya. Pero bueno, y de O ahí, sea, son casi 20 años entre la chica que entró ahorita sí, y ustedes, sí, ¿no? la conocí apenas en el tour. Okey. No nos habíamos visto nunca. Em, Pero, y otra cosa que es increíble, que yo no conocía, porque pues igual más grande y a mí me decía, no, tienes que estudiar una carrera y tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. Cuando llega Ashley Letty, pues sobre todo Ash, que es más la parte operativa y es como, y dice, no me importa que hayas estudiado, que no hayas estudiado, no me importa si vives aquí o acá, mientras yo pueda ver tu trabajo,
Y si eso me hace sentido y puedes aportar a esto y eres especialista en eso, te contratamos. Y yo, Ya. ok, bueno, Ok, sí, ok, sí. pues sí. ¿Te costó, o sea, te cuesta así ese tipo de cambios? No, ahorita no. En un principio sí fue como, ¿cómo? No vas a ser una especialista o sea, comunicóloga con una... No. O sea, aquí es más, mucho de las vacantes, hace poquito abrimos como 8, se hacen con ejercicios. Sí. Entonces ponemos ejercicios Sí, prácticos. Muéstrame tu trabajo, ¿no? Mándame videos, ¿qué haces de TikTok en este caso, no? O sea, o les damos, no sé, hasta las voces, ¿no? Cuando hacemos casting de voz ya se les manda un guión o se les manda algo muy, ¿no? Que sea cercano a lo que queremos que salga y mandan. O sea, recibimos en el último casting de voz 450 castings de mujer. Qué de difícil. Todos lados del mundo. No, o sea, para escuchar todo eso. Pues No sí. manches. Qué freguita. Oye, pero te iba a preguntar, por ejemplo, ¿cómo manejan el tema de la competencia? O sea, y especialmente en los dos programas donde donde no hay una personalidad detrás, ¿no? Porque cerrar las dudas queda claro que no puedes remediar, o sea, no puedes imitar a Letty Ashley. Los otros dos programas son programas que requieren algo distinto para poder mantenerse únicos, ¿no? ¿Cómo ustedes han mantenido eso? ¿Cómo intentan hacer que sea único y que la gente los identifique como lo que son, pero que a la vez no digan ese programa de Letty Ash o quiero que sean Letty Ash dando su voz, ¿no? ¿Cómo lo han pensado, cómo lo han manejado? Y no quiero entrar en temas polémicos, pero sabemos mucha pasó. gente sabe lo que pasó. Entonces, con ese aprendizaje hacia adelante, ¿cómo lo están viendo? Mira, yo creo que, parte de lo que pasó y lo que yo he hablado es que la competencia es súper sana. Pero sí creo que para poder llamar algo original, pues sí tiene que ser algo que realmente estés, ¿no? Trayendo algo, o sea, ¿no? Una propuesta de valor, de algo, ¿no? Sí. Creativamente o visualmente o auditivamente, o sea, como... Y en este caso, yo creo, mira, Despertando y Durmiendo tienen su dirección creativa y es alguien que generalmente está trabajando para buscar opciones nuevas y traer cosas que se diferencien de lo demás. Okay. Entonces, nuestro equipo no nada más está ejecutando el proyecto y produciendo el podcast, Sí. ¿no? Por ejemplo, Despertando cambió la voz. Las temporadas de Despertando son de 365 días. Son 365 días presentes y conscientes. Y cambiamos al año 2 y es otra voz. Y eso es parte del concepto, ¿no? Que cómo va creciendo el podcast, cómo va evolucionando. Nos traen propuestas porque nosotros veamos. Hemos traído a personas invitadas a hacer sobre todo contenido para redes sociales. Y sí tienen su distintivo. O sea, no nada más es grabarlo. Y creo que es ahí donde mucha gente puede tratar de copiar un proyecto del otro, ¿no? Decir, perfecto. Puedo grabar meditaciones guiadas 5 minutos por las mañanas y entonces, pues ya, ¿no? Eso es todo, ¿no? O sea, nosotros sí trabajamos fuertemente en que tenga una identidad visual. ¿No sabes lo que ha sido que se cree una identidad visual que verdaderamente plasme la esencia del podcast? Ya. Porque no es cualquier cosa. No es nada más, pongo mi logo y ya está. Y listo. Entonces sí trabajamos mucho justo en esa unicidad, en ese hacer especial los proyectos que hacemos. No es nada más sentarnos a hacerlo. Ok. Oye, ¿cómo empiezan, por ejemplo? Algo que les hace muy bien es el Love Tour, ¿no? O sea, es una cosa muy chingona, muy bonita. En México no me había tocado ver que un podcast hiciera un tour así o personas. ¿Cómo empiezan a planear algo así? O sea, ¿cómo es que deciden, bueno, vamos a hacerlo? Y luego ¿cómo lo bajan? ¿Cómo dicen, vamos a platicar ella y yo y luego vamos a traer algo más? ¿Cómo fue para ustedes la concepción de eso? Pues mira, esto empezó antes de la pandemia, ¿no? Entonces el Love Tour sale en el 2020, en febrero, justo alrededor del tema de San Valentín y así, ¿no? Pero no por San Valentín, sino por Letty y Ash, y lo dicen creo que también en el principio del show. Dicen que los episodios más escuchados de Regalando Dudas son los que hablan del amor y las relaciones, que es el tema yo creo que central de todo el mundo quiere saber y entender y cómo mejorar y universal. Y entonces vimos que pues era un tema justo, universal, que no iba a ser nada más no sé, la terapeuta hablando de tal cosa, ¿no? Que puede ser relevante para algunos y para otros no. Y alrededor del tema del amor empiezan a estructurar un show guionado, ¿no? Que sí tiene muchas partes como improvisadas, pero al final tenía que tener una estructura narrativa. Sí. Para poder estarlo repitiendo, ¿no? Para poderlo estarlo repitiendo. Porque también dijimos, bueno, nos vamos de tour
y muy difícilmente vamos a poder llevar un equipo muy grande, ¿no? Porque pues, si no, ¿con qué te quedas? O sea, Ok, las sí, ganancias se vuelven mínimas. Entonces fue como, pues hay que hacer un show que nos permita llevarlo al público y que podamos pues, viajar con él por donde sea que Ya. vayamos. Y ya, lo hicieron, se ha ido recortando. O sea, modificando más que recortando, pero está increíble. O sea, justo estábamos en el Metropolitan la semana pasada y estaba el equipo que trabaja con nosotras, ¿no? Varios de los generadores de contenido atrás conmigo donde está el escenario. Y yo estaba viendo el show desde atrás de la cortina del escenario, la estaba viendo a ellas. Y me estoy riendo. Y me dicen, Pau, ¿has visto el show 40 veces y te sigues riendo de lo mismo? Le digo, es que sí me da mucha risa. O sea, está muy bueno, está muy divertido. No son comediantes, pero tiene toques muy divertidos. Pues son ellas muy, o sea, naturales. O sea, no es comedia, pero tampoco es un show, no es una conferencia motivacional. O sea, está muy padre. Ya lo quiero ver. Sí. ¿Cómo deciden qué oportunidades sí tomar y cuáles no tomar ahorita? Porque me Mira, imagino que hay un montón de cosas. un montón. Leti y yo somos más aceleradas en ese sentido y Ash es más, nos pone de, a ver, ¿cuáles son las prioridades? ¿No? Yeah. Entonces como 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, memorícenlas. Okay. Véanlas, ya las tienen claras. Ok, todo lo que se salga de esto no se va a hacer. Ok. Prácticamente, por tiempos. O sea, ¿han sí sabemos. dejado dinero en la mesa por oportunidades que no tomaron? Sí, pero con mucha claridad de en qué nos estamos enfocando. O sea, evidentemente el Love Tour ahorita termina el 10 de junio y prioridad es el otro podcast que estamos desarrollando que ellas están dirigiendo. O sea, son directoras, no solo productoras, sino también directoras. Entonces, viene esa prioridad. También estamos empezando a entrar en otros proyectos que queremos desarrollar para Se Regalan Dudas. Está el lanzamiento del curso Despertando, que si no son ellas las que están grabando o yo, pero estamos pues viendo el negocio Claro. por todos lados. No, y claro, y una cosa te quema para la otra. O sea, mentalmente no puedes ponerle atención a todo, y luego en la noche, o sabes, o en la mañana haces otra cosa. Imposible. Es demasiado. Imposible. O sea, es dificilísimo. O sea, el otro día le decía a Leti, oye, ya no sé ya ni cuántas personas somos en el team. O sea, ya no sé ni quién es esta persona nueva. O sea, de repente. Sí, hola, ya, qué bien. Trabajo contigo. Sí. Pero sí, enfocándonos realmente. ¿A dónde quieren llegar? O sea, yo quiero ser Wonder y no sé tú. Okay. No, la verdad es que me encantaría, sí, ser la compañía de producción de podcast con este enfoque también un poco de crecimiento, desarrollo personal que impacte en la comunidad. Sabemos temas y categorías en las cuales no tenemos interés en involucrarnos porque pues, no son lo que nos apasiona. Pero sí, o sea, quiero seguir creando contenido, crecer la compañía productora. Queremos también crecer los derivados y fíjate que el Metropolitan hace 2 años era una de mis metas. Chingán. Sí. ¿Qué se siente estar ahí? No, ¿sabes lo que? O sea, yo estaba y todas. Le decía a Leti y brincábamos, lo logramos, porque éramos Leti y yo mucho las que empujábamos para que sucediera. Y Ash era de, ¿ya lo vieron? Ok, memoricen su evento, sepan que ya llegamos aquí. Pero feliz. O sea, increíble. Qué padre. Voy a pasar a las preguntas concretas. Venga. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? La respuesta no tiene que ser concreta. Ok. Peores consejos que me han dado. Claramente que me metí a trabajar a una empresa donde me dieran un sueldo estable y fijo y fuera de 9 a 6. Okay. ¿Nunca has tenido eso? Jamás. ¿Cómo manejas esa incertidumbre de no saber si vas a llegar a fin de mes? No, fíjate que no me genera ansiedad. No. O sea, lo he vivido siempre y siempre he tenido como una certeza muy grande. Creo que también el otro día alguien me preguntaba si yo pensaba que algún día íbamos a llegar a donde estamos hoy, ¿no? O si vamos a conseguir el siguiente paso. Y nunca lo he dudado. O sea, nunca he tenido la duda de, ¿será que llegue? No. O sea, para mí es como, sí. A ver, pero ¿y siempre han llegado a fin de mes? O sea, una cosa es tú, ¿no? Pues yo no me pago, veré qué hago, si me va a llegar. Cuando tienes un equipo, nunca ha llegado, o sea, nunca han crecido más rápido en equipo de lo que a lo mejor están creciendo en ingreso. Como decir, necesitamos este equipo, es como inversión, necesitamos este equipo para crecer, para poder
generar esas otras cosas y tal. Y entonces digas, uy, no sé si voy a... O sea, Sí. ay, ¿cómo te sientes? No, ¿Cómo pues sí me estresa o sea, ¿cómo manejas horrible. esa incertidumbre? Así, híjole, no Es sé si vamos a tener para espantoso. Pero soy tan perseverante, ¿eh? Que igual y voy a decir, ok, ¿qué hago? Mm. O sea, no me voy a quedar a ver en qué momento se me derrumba el changarro. O sea, voy a agarrar y ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué vendo? Mañana una conferencia, ok, no importa. Perfecto. O sea, ¿nunca te ha pasado que no lleguen? No, hasta ahorita no. Chingar. Sí. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Mejores consejos, yo creo que confiar en mí, en mi intuición. Ok. Eso. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya no darías? Híjole, creo que el tema de la confianza, soy alguien que confía mucho y soy muy abierta, ¿no? Con la gente. Pero también me he dado cuenta que en los negocios muchas veces no tener desconfianza, sino ser más precavida. O sea, antes era como, claro, go for it, ves. Yeah. Y hoy es más como, analízalo, piénsalo, revisa tus opciones. Sí, Ok. he sido un poco más cautelosa en mi forma de involucrarme. ¿Por trancazos que te han dado? Sí, ¿O? claro. No, o sea, por experiencias de gente con la que de repente he dicho, ay, sí he sido más cautelosa. Ok. ¿Qué es algo, qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué será? Opinión de cualquier cosa. Una opinión no muy popular que tengas. De esas que llegas a una cena Controversial. y sabes que si dices, se va a dividir la mesa, ¿no? ¿Sabes que Se Regalan Dudas me ha abierto un mundo en mi vida enorme que antes ni siquiera me cuestionaba? O sea, hoy creo que he aprendido 1000 cosas. O sea, y soy la amiga que llega a la cena y te digo, ay, hablemos del non-binary, ¿sabes? O sea, y es como, no, para mí eso no existe. Y yo ya traigo como mis puntos Me ha educado muchísimo y creo que hoy puedo entrar en temas que igual y a mucha gente no le van a gustar, ¿no? O pueden ser, no sé, desde temas de diversidad, desde temas de maternidad, o sea, cosas que se vuelven un poco incómodas en la conversación cotidiana. Pero también aprendí a respetar las opiniones de las demás personas, ¿no? Ok. O sea, saber que todo es válido y no tiene que ser mi manera de ver las cosas. Ok. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Híjole, todo el mundo cree que soy como muy extrovertida y que soy porque trabajo aquí y hablo con gente. Cero. O sea, sí soy introvertida. De hecho, de chiquita era súper penosa. O sea, no me gustaba ni saludar a la gente. Ok. Obviamente me he abierto mucho más socialmente, pero sí sigo siendo como todavía medio introvertida. ¿Pero eres ciertas cosas. penosa o eres introvertida? No, soy introvertida. O Ajá. sea, sí. Y sí, se ha ido como... ¿Te cuesta? O sea, ¿te Me cuesta cuesta hablar con gente muchísimo. nueva? O... No, o sea, el otro día le decía a una amiga que apenas conocí, le dije, oye, no, yo soy la que va a la clase, o sea, si voy a una clase de un ejercicio de algo, acaba y se va. O sea, yo no me quedo a platicar de, ay, bueno, te fue muy bien. No. Ok. No. ¿Te cuesta hacer nuevas amistades? Sí, bastante. Pero Sí. tengo mis mejores amigos, o sea, Yeah. tampoco... Sí. Una cosa que ya que se rompió el hielo y ya que hiciste una amistad y tal, es tu amiga. Es mi tal, amiga. Pero nueva gente te cuesta Sí. iniciar la... Es la que te dicen, es que me sacas bien mamona. Esa. ¿O no? Sí. No lo quería decir así, pero sí, así que, ay, qué mamona, ni siquiera me saludaste. Y yo. Es que me da pena. Perdón, es que me da pena, no sé cómo no. Ya, sí te leo. Sí sé cómo. Película, serie, documental, libro, pieza de arte, cualquiera de estos que haya marcado un antes y un después en tu vida. No tienen que ser todos, pero que sí haya marcado un antes y un después. Mira, libro, te voy a hablar de uno que acabo de terminar, que es precioso, que escribió Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra, bueno, que radicó en Estados Unidos por muchos años. Se llama La Rueda de la Vida. Precioso. Es un poco como sus memorias, pero habla de todo su proceso y su cercanía. Creo que me identifico en muchas cosas, sobre todo en esta parte de querer ayudar a la humanidad. Y cómo ella lo hizo a través de su trabajo, me encantó, ¿no? Y toda su cercanía también con el tema de la muerte y cosas que a mí me generan muchísimas inquietudes. ¿Qué pasa después de que nos morimos y a dónde vamos y cómo, no? Entonces, ese libro me fascinó. ¿Tienes alguna teoría de qué pasa?
yo estoy 100% que estamos en un lugar lleno de amor y que reencarnamos y volvemos a aprender algo. Ese es mi plan. Ese es mi... He leído muchos libros al respecto y he tratado de hacer también como regresiones y cosas. Ok. ¿Has podido, o sea, no lo he logrado, pero lo creo. Okay. Película, veo muchas series. Sí, me encanta ver series. De hecho, es parte de mis hobbies de fin de semana. Que me haya encantado. Acabo de terminar unas, las más recientes, que creo que no a mucha gente le gustó. Igual no es muy, o sea, como que el ritmo no es muy, la secuencia no está como muy interesante, tal vez la historia, pero está basada en un libro de Sally Rooney que se llama Conversations with Friends. Okay. Y me gusta mucho me gustó mucho el final en general, porque habla de una idea del amor que no necesariamente son estos constructos que aprendimos de cómo se tiene que ver el amor y las relaciones. Yeah. Entonces me encanta, o sea, porque digo, claro, o sea, hace todo el sentido en mi vida. Okay. Además del tema de la muerte, ¿es algo que te da mucha curiosidad hoy en día? No sé, curiosidad, así como que Algo quiero lo que investigar. piensas mucho. Soy súper intensa, o sea, soy súper intensa, o sea, soy de la que ve el documental, investiga después del documental. Ve la serie de un caso real, investiga el caso, o sea, me encanta leer las noticias, o sea, tengo mi suscripción. Entonces, cualquier tema que me llame la atención, lo voy, de hecho le digo a Ash una vez de que acaba de ver la de We Crash. Ajá. Y bueno, o sea, todo lo que... ¿Quién fue él? ¿Por qué? ¿Quién le creyó? ¿Quién le creyó? Okay. ¿Cómo es posible que...? Entonces, yo así soy. Eso me encanta. Todo me da curiosidad. Lo investigo. ¿Qué te abruma? Yo creo que... mira, igual te voy a hablar de lo más reciente, pero el tema de la violencia de género actualmente en el mundo me genera muchísimo dolor y mucha tristeza. Y justo estamos tratando de ver cómo podemos en la empresa, de cierta manera, acercarnos a hacer cosas que apoyen desde los contenidos que hacemos, pero sigue siendo una temática que me da mucho, sí. Okay. O sea, y me ocupa demasiado. O sea, como que digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Okay. Diferente a abrumar, pero ¿qué te caga? ¿Qué es lo que hace la gente que te caga? Híjole, voy a sonar horrible, pero la ineficiencia, o sea, que es como... O sea, sí lo podías haber hecho diferente, pero sí soy a veces un poco inquieta y bastante... ¿En tu equipo cómo lo manejas? No, fíjate que todos son súper eficientes. Es un muy buen filtro para entrar a la empresa. Sí, se hace muy buen filtro. No, pues siendo paciente. O sea, también tiene que algo que ver conmigo, ¿no? O sea, y hay veces que hay cosas que... Pero la verdad es que trabajo con gente que es muy eficiente. ¿Cuál ha sido la lección más memorable de tus padres? Las lecciones, si hay más de una. De mis padres. Yo creo que de mi mamá, que la he traído súper presente, fue su amor y el apoyo a las comunidades. Mi mamá siempre trabajó con comunidades vulnerables, desde fundaciones, el DIF y mil cosas. Y siempre me tuvo muy cerca las problemáticas sociales que existían en nuestro país. Y eso me hizo muy sensible a esos temas. Entonces ese es uno. Y mi papá, pues yo creo que fue el que más me impulsó a encontrar mi camino y mis sueños. Siempre fue de lo que tú sueñes y lo que tú quieras, o sea, lo puedes lograr y aquí estoy para apoyarte y no pasa nada. Y como que siempre me dejó ser yo, muy libre de escoger lo que yo quería. ¿Qué es algo que en la industria del podcasting se tiende a decir o escuchas que dicen que tú no estás tan de acuerdo, ¿no? ¿O qué opinión tienes distinta a lo que se tiende a escuchar? Seguramente has escuchado opiniones o aseveraciones de cosas de, en el mundo del podcasting tal o tal, y que tú crees que es algo diferente. Yo creo que el mundo del podcast lo estamos conociendo. O sea, la verdad es que o sea, me parece, o sea, esto se transforma al día. Y cuando no compran una empresa, compran otra, y cuando no están invirtiendo en una cosa, están en otra, y todos estamos tratando de llegar ahí, ¿no? De cierta forma. Pero sí creo que es muy difícil hoy dar un veredicto de esto tiene que ser de esta forma. No hay una fórmula literal. O sea, hay un poco de, ¿no? De estructura para trabajar, pero yo creo que se requiere para cualquier cosa, pero no hay como un camino delineado de cómo tiene que ser. Ok, ¿y cómo crees que se puede crecer en la industria del podcast?
Yo creo que hablando de nuestras necesidades, o sea, sí creo que como creadores tenemos cada quien necesidades y pueden ser muy similares. Algo que me gustaría mucho es eventualmente crear un poco un consejo, y sentarnos y hablar y apoyarnos. O sea, yo creo que algo que también he aprendido muchísimo en Se Regalan Dudas es que, y en Dudas Media en general, que lo hemos implementado, es siempre estamos abiertas a que si llega algún comentario, o sea, igual no somos las más activas de, mira, haz esto y lo otro, ¿no? Pero si nos llega algo, siempre hay una gran disposición para decir, lo vimos, lo hicimos así, esto nos funcionó de esta manera, asesórate con esta parte que te puede servir. Me consta. Entonces, en el grupo que te echaste toda ahí una explicación sobre un contrato, un acuerdo. Un contrato, un acuerdo. Y entonces, igual y no tengo la razón posiblemente, o lo que me funciona a mí tal vez no te funciona a ti, pero siempre hay una disposición y creo que esto tiene que haber como comunidad. O sea, la manera en la que vamos a crecer en la industria es como comunidad. O sea, y algo que desde el management, que sí fue algo súper importante que aprendí, es que no hay regulaciones, o sea, no hay precedentes. Y si no nos empezamos a compartir esas cosas, vamos a seguir en una industria en donde a unos les ofrecen menos, otros más, a unos les quieren comprar todo por 3 pesos, hay otros que... Entonces, tiene que haber precedentes, tenemos que apoyarnos, tenemos que hacer un equipo. A ver, y en esa línea, que no es de las puntos que traía, pero imagínate que alguien está escuchando y está empezando un podcast o tiene un podcast y dice, ¿cómo le hago para estar en los rankings siquiera? ¿No? O sea, ya olvídate de estar en número 1. ¿Cuál sería tu consejo ahí para estas personas? Pues mira, no es porque sea nuestro, pero hicimos un curso de creación de podcast. Y la verdad creo que la estructura desde los 3 frentes que somos Ashlet y yo está bastante bien bajada porque son las cosas básicas que nosotros creemos que tienes que tener para arrancar. Pero lo más importante, yo creo que sin esto no puede existir, es que existe un concepto único, un diferenciador clave. O sea, si lo que tienen que pensar realmente y que ese concepto y ese diferenciador lo puedan visualizar en diferentes formas. O sea, así como existe... Diferentes bajadas. Diferentes bajadas, tal cual. Del mismo concepto, que se pueda convertir... O sea, si nosotros vemos que uno de nuestros podcasts no se puede convertir en algo más que solo el podcast, bye. O sea, o que si tenemos limitantes para crecerlo, ¿no? Dentro del negocio, hacia otros, no sé, derivados o cosas que nos van a generar negocio, pues no hace ningún sentido. Por más que amemos el proyecto. Ok. Sí, lo veo eso con los podcasts, estos diarios de noticias, por ejemplo, que es nunca acabas. O sea, todos los días es algo nuevo y no puedes hacer lo que hacen ustedes, por ejemplo, que es pregrabar, ¿no? Una cantidad de episodios y después ya poder trabajar en otra parte. ¿Cómo lo haces escalable? Sí, ¿no? O sea, porque si te quedas en el daily job, es pesadísimo. Sí. Rutinas. ¿Tienes cosas que hagas sí o sí todos los días? Sí, tomar café en la mañana. Que no te he dejado tomarlo. Que no me he dejado, no he podido, pero sí, medito todos los días. Me encanta meditar en la mañana. Me encanta tomarme un café siempre. ¿Cómo meditas? Pues tengo varias meditaciones, dependiendo de lo que vaya sintiendo y cómo, por ejemplo, hoy en la mañana medité con una de hecho también es psiquiatra y habla de regresiones y vidas pasadas. Leti y Ash lo grabaron para un lanzamiento o algo para la editorial que tiene y hay un capítulo que se llama Brian Weiss y tengo varias meditaciones suyas. Yo hice una como de sanación y así porque me dolía la cabeza en la mañana, entonces fue como esta. Pero hay veces que hago meditaciones de mindfulness meditation, que es solamente como estar presente y consciente y tratar de estar pues unos minutos, ¿no? Trabajando en eso. Despertando, obviamente, siempre ha sido o sea, me encanta en la mañana y de repente lo comparten y yo, ¡ay, lo voy a escuchar! ¿A qué te levantas más o menos? A las 7, todos los días. Ya, eso sí. Ya, sí. Está mi alarma puesta. Ya solita me levanto. Ya, como viejita. Sí, ya como viejita. Sí. Eso que dices, hoy me voy a quedar dormida más tiempo. No. Y tú te de repente, abro el ojo y ya. Eso, me levanto a las 7, hago meditación. Cuando estoy en Los Ángeles trato de ir a caminar a algún lugar al aire libre, ¿no? Que a veces cuando estoy en la Ciudad de México pues no me da la vida. Tengo mi perrita, entonces la saco a pasear. Tengo clases también, ¿no? A veces me voy a hacer bici, que también es padrísimo. Pero esos son como mis rutinas. ¿En la noche hay algo que hagas siempre? Me encanta... Hacerme desayunar me encanta. Los desayunos son como mi cosa más favorita. ¿Te consientes? Me consiento. Y en la noche
pues sí trato como de desconectarme a cierta hora. Tengo, ya sabes, la lunita del celular sí, de ya nadie me hable, nadie bye. me escriba. Ujú. Y leo, me gusta mucho leer o ver una serie. O sea, ahí nomás te desconectas y Sí, lo que me se te ocurra. desconecto y trato de no estar ya presente tanto en cosas de O sea, no chamba. tienes ninguna práctica en la noche, ¿te cuenta? O sea, algo en No, particular. a veces pongo durmiendo, la neta, que me ha Ujú. ayudado de repente así, pum, caigo. Pero prácticamente no, o sea, más es en la mañana. Ah, ¿y a qué hora trabajas? O sea, o sea, cómo divides esa parte del trabajo? Me acaban de pedir en Dudas Media, nuestra contratación TikToker, Ujú, ujú. que le hiciera un video. Me lo pidió desde principios de mayo. De No, un no, día, de no. un día mío en Dudas Media. Y yo, "Ay". Dije, no te lo puedo hacer. O sea, no me veo grabándome así de, hola, buenos días, yo soy Pau. Cuando tengo literal mi escritorio Ajá. y mi oficina que me armé, que está en mi casa. Tuvimos una oficina algún día, nunca fuimos. Entonces tengo mi oficina que me armé en mi casa y si es como voy 2 horas, vivo en Los Ángeles, entonces Ujú. tengo 2 horas de diferencia con México. Mm, Entonces por eso para mí o hacer ejercicio en la mañana tiene que ser antes de las 7 sí. o ya no, o en la tarde. En la tarde ya que todo el mundo se fue a las 6 a sus casas o hagan lo que hagan, yo ya puedo como mis 4 ya salirme a caminar, hacer mis cositas. Okey. Entonces sí, lo primero que hago es abro el ojo, hago mi meditación, me despierto, desayuno, pero a veces ya estoy desayunando con una llamada y luego me siento y estoy ahí trabajando full. Ya, eso te iba a preguntar de lo de ya me acordé. ¿Te levantas y eres de las que ve el celular luego? O sea, ¿o qué ves? Porque también hablabas de tus suscripciones y tal. O sea, ¿qué tipo de cosas consumes? Me encanta, lo primero es meditar. O sea, Sí, sí, no ujú, agarro y veo el WhatsApp antes de hacer ujú, una meditación. Después sí veo como cosas urgentes. Generalmente en la mañana me mandan mi agenda ujú. y los pendientes. O sea, Cuando viene, dices: "Me mandan mi agenda", ¿qué significa? ¿Alguien te dice: sí, "A tal hora tienes esto, a tal hora tienes esto"? sí. Tengo un asistente que me pone, Pau, estos son todas las cosas que tienes que hacer hoy, estos son los links, esto es Ujú, la dirección a donde tienes que ir tal. Y luego antes de cada junta me avisan. O sea, ujú. me mandan un recordatorio de en 10 minutos tienes este pendiente y tal. Y luego vienen todos mis pendientes para este día. O sea, es de Okey. que tras. Entonces, Independientes de lo que es tu agenda. ajá. O sea, temas pendientes. Está pendiente revisar el contrato de esto, está Ah, pendiente ver cosas, o sea, ujú. específicas. Y Entonces ves pendientes y luego Y luego ya, voy, o sea, me hago mi café, me preparo algo de desayunar y luego sí, cuando estoy desayunando me gusta ver las noticias, o sea, tengo una ujú. suscripción en Apple News Okey. y entonces me meto y ahí tengo todo, o sea, tengo desde, ya sabes que puedes poner categorías que te interesan, Sí. mucho veo de negocios, Ujú. o sea, me encanta ver que Business Insider y veo qué está pasando con la bolsa y en qué invirtieron y cuáles ya se fueron Ajá, al cuando te valieron piso, madre, ajá. sí, cuáles ya valieron más de que de repente 43% abajo yo. Ah, Me gusta mucho ver cosas también de tecnología, más que los dramas del mundo, que son muy tristes. Veo eso y ya, leo y luego me siento a trabajar. Tal cual, abro el Slack, 300 mensajes en canales que ni tengo nada que ver, pero están ahí. ujú. Y empieza todo. ¿En qué pierdes tiempo? O sea, ¿en qué ves? ¿Qué haces cuando dices: "Quiero distraerme", no? Híjole, la O verdad todo es el día que estás así sin estoy muy distraerte. concentrada, pero sí salgo a caminar un poquito. O Okey. sea, digo, me voy a dar una vuelta o me doy mis breaks de comida. Por ejemplo, sí les pido que cuando me agenden algo, no me agenden de que media hora y ¿sabes? Y no poder comer y estar, no. O sea, sí Ya, trato de darme mi espacio y mi tiempo para hacer cosas que necesito hacer. perfecto. Última pregunta, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Sí. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? El primero, yo creo que tiene que ver con la muerte y eso me marcó por la muerte de mis papás Ujú, y creo que es perfecta. O okey. sea, que morimos en el momento que tenemos que morir y que es perfecto y que es tan maravilloso como el nacimiento. O sea, es esa dimensión. No necesariamente tiene que ser triste, ¿no? Ujú. Sí es un momento muy difícil por la pérdida y la desconexión física de la persona, pero también viene acompañada de muchas cosas muy hermosas. Y ha sido un proceso para llegar a esa conclusión. Lo sigo experimentando y viviendo. Otro aprendizaje, el no tener miedo a hacer a lo que amo. O Okey. sea, no detenerme por la incertidumbre de que si
vamos a poder pagar la quincena, obviamente responsablemente, pero sí decir, o sea, como que siempre echada para adelante, o sea, decir, ok, ¿qué necesito hacer para resolverlo? ¿Cómo lo puedo lograr? Sí, eso. Yo creo que Y otro aprendizaje es confiar. Hay veces que las situaciones se ponen difíciles o de repente es como, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Y por dónde va a ir esto? Y es como, confía. O sea, estás haciendo lo que tienes que hacer, las cosas se arreglan, o sea, bueno, se acomodan perfectamente. O sea, no pasa nada, no te estreses por cosas que a veces no están en tu control. Confía y sigue adelante. Y esa confianza ha sido, wow, o sea, ha sido un experimento decir, en los momentos más críticos, decir, ok, estoy confiando que todo se está acomodando de la mejor manera. Y vamos, para adelante. Gracias. Gracias a ti. ¿Cómo te sentiste? Súper. Sí. Me encantó, oye. Qué bueno. Muy padre. Es largo. Sí, son 2 horas. Sí.